razón. Tuve una noche amena. Pero Alberto, ¿Dormiste bien, Donday? Sí, reventé en la Oye, noche. ¿dónde dormiste bien? Sí, yo dormí bien. ¿Ya te pasó lo de ayer? ¿Cómo durmieron? ¿Todo Oye, bien? Donday, dime, ¿estás bien, Dondaycita? ¿Cómo te ha ido? Oye, yo no ¿Estás hablo. bien con él o no? ¿Cómo está el rey de la casa? Dime, Donday. Beso. ¿Qué te pasa, Donday? ¿En serio? ¡Oye! Soy ¿En serio? ¿Qué hijo de pato? Que me imitan estos Oye, manes. chica, ¿ustedes por qué no hablan, pues? ¿Por qué no Estamos hablan? esperando Sí, que ey, ustedes dejen código de de empezar a silencio. hablar. Código de hielo, lee en silencio. Lee hielo, código de silencio. Sí. Hablen. Que cómo amaneció el rey de la casa. ¿Qué está haciendo esa mujer? Se va a electrocutar. Hola, Le chiquita. gusta el peligro. Hola, chiquito. ¿Cómo estás? Alto voltaje. Bien, ¿y Ven, tú? Willy Wonka. Mira aquella. Oh, Los lentes de Willy Wonka son. Harto microbio. la Willy Wonka. Sí. Y Puka. ¿Qué se cuentan, chicas? ¿Qué ¿Cómo hicieron ayer en va la la noche? relación más estable del poder del amor? Me refiero obviamente a Melissa y a Renieri. Ay, gracias. Súper bien y mejorando cada día La más. más pura y casual. poner aquí al frente porque... Me gusta más lisa, me gusta. Cuenten qué pasó ayer. Reales con los reales, falsos con los falsos. Tú sabes, caro sello. Mira cómo camina Carla. Súper bien, nos está yendo muy bien, amándonos, queriéndonos cada día más. ¿Ya se aman? ¿Ya se aman? Ya hay amor. Te voy a responder con la siguiente frase. El mundo odia sin razón. Entonces, ¿por qué no amar sin razón? Cierto, Wow. cierto. Melissa, Melissa, ¿y ya le Impresionante. permites tener amigas a... No, No, Sí, ella siempre me lo permite. mentiras, él todavía Alberto puede y yo tener sí nos amigas, amamos pero para cuando sea oficialmente mío, Melissa, tengo una duda. puede olvidarse de eso. ¿Es amor o es enamoramiento? Yo diría que es amor. Wow, Ya están construyendo. Es un amor negro, es un amor negro. Pegando con ropa. Es amor, No esperaba menos de Raniel. Por mi parte es amor. Es un amor tú, negro. Yo la amor verdad o quiero enamoramiento. enamorarme. Impresionante Esto- cómo Renier no se Yo quería puedo hablar rendir. Deja que contaste, güey. Esto es amor. Y Apenas apenas es el principio, Es chiquita. enamoramiento, pero O amor. Wow, qué raro. Yo escuché las mismas palabras de que la semana pasada al principio con otra, ahora vuelve a empezar. Muy bien. La quitamaridos de la semana. Andrea. Pasaste de ir ciegamente por Shirley a ir ciegamente por Melissa. Como mismo me enamoro fácil, me desencanto fácil. Yo no estoy resentida con él ni nada, solo que sí me sorprende su actitud. ¿De dónde surgió esa relación? No siento que de parte de él hay interés. Si quieres que nos conozcamos, podemos darnos la oportunidad de conocernos. En mi corazón está Andrés. No ha hablado conmigo porque supongo que no tiene nada que hablar. Ojalá no enloquezca, madre. No me preocupa, pero me preocupa el bienestar de aquí. Que ha dicho que tiene miedo. Hasta cierto punto yo he dejado claras las cosas. También hay que preguntarle si le apetece que lo cuenten. Si veo que no pasa nada, pues bye. El que busca, encuentra. Y cuando encuentran, se molestan. Entablamos la conversación para que no pasen estos términos como pasaron con Donday. Les tengo otro reto a las parejas del poder del amor. ¿Cuáles son las medidas de Eli? Donday, tiene más celos que tú. ¿En dónde prefiere Gris que le des un beso? ¿Quién fue su primer crush en la casa del poder del amor? ¡Cuarto rojo! ¡Cuarto rojo! ¿Será que va a ser? Chicos, ¿qué esperan del día de hoy? ¿Qué esperan hacer? No sé. Opinen. Estirando al Justin Hilton. No me gusta la... ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué esperan del día de hoy? ¿Qué quieren hacer? Lo que pasa, chicas, es que después de aquí, de que se acabe el reality, nos vamos a mi país a abrir un circo que se llama El Poder del Amor. Entonces ya está practicando, Mari. Ah, sí. Sebastián es otro. Ahí va. Sebastián te Ah, sale. eso lo sé hacer yo también. No, Son uno de los primeros. A ver,
déjame intentarlo hasta donde llego. Le gana Malisa, le gana Yo Malisa. les gané. Miren, les ganaron. Impresionante. No, güey, Les no, hasta ahí llegué, gané. güey. Yo también, yo quisiera tener este talento. Tú no has contado la historia. Yo ¿Cómo soy salió? nominada a Todo Puede Cambiar. Sí, de un ahí, Sí, capítulo pero para acá hay otro. mucha historia. Acá hubo una Amor, historia. en el siguiente Se contó una capítulo. historia, ¡Cuenten Malisa. la historia! Cuente la historia, Malisa. Cuéntala. ¡Cuéntala! Malisa, Y tiene que verse historia? respaldo en los Mira la cara de capítulos. Rosy, baby. hay que respaldar. ¿El público qué va a decir? ¿Estos manes se amarraron así de la nada? No, Pues pues la- cuenta una ey, historia. Don Ray, No, pues ustedes Don ya Ray, saben eso de la que verdad, mi se relación amarraron de la nada. mi relación con No, Austin no, no sí hay funcionó hay un porque él poco. quería hijos Eso es y la yo verdad. no. Fue de Es la verdad, nada. es lo contrario. Fue de la nada, no te diste cuenta. Él quería hijos, ustedes él no pueden hacer quería eso? hijos y yo no. Él dice que... Fue de un capítulo a otro, ya estaban enamorados, besándose. Realmente lo que pasó es que él me fue infiel. Pobre Austin. Me puso los cachos, a mí no me da pena decirlo. ¿Con quién? Con una integrante nueva, no voy a decir el nombre, pero si la miro la toco. ¿Ves? Entonces, no, pues yo la verdad decidí dejar eso ahí y definitivamente pues Uy, darme linda el pareja. lugar. Wow. que merece. Corazón. Corazón. No, Andrés, no vuelvas a hacer corazón. No, Andrés. ¿Qué pasa ahí? Chucha, loco. Corazón, dale. Andrés, chuta. Andrés, Eso es un ¿estás bien? capítulo a ¿Todo otro bien, para Andrés? Melissa nomás. Todo bien. Corazón. Ecuador, te voy a ver como Bolivia. Te veo Corazón. bien, Ecuador. Corazón. Lo Ya que quiero te ver- perdiste. Ya quiero ver cómo dice Bolivia. La tiquiniqui, no me Mira, acuerdo cómo tiene se llamaba. Dilo, Andrea. Miren, tienen el corazón atrás. Corazón. Ahí, Ya está listo. no hagas corazón, Andrés. No. Son difíciles. Eso. Ah, Sí, Andrés, Ay, sí. pero Andrés Andrés todavía está leyendo la misma página, deja que la vire. Sí. Deja que la vire, porque todavía Ya está leyendo sabemos la las misma página. consecuencias Está de como que la Andrés, quiere mirar, pero por no la favor. puede mirar. Chuta, loco. Vamos a ir a pasito lento de caracol. Como Me diría- enamoro de un como diría mi capítulo abuela, a Luis, otro. a pasito Y los lento de nominados caracol. son Lo dijo. en el puesto número 3, pero no menos importante, Melissa Gay. Estamos cansados que esté en la lista. En el puesto número Siempre se le 2 gana, siempre se tenemos elimina. a Don Dai. ¿De qué? pues? Tóxico. Y en el Malisa. puesto número 1 y Tóxico. liderando la lista está Andrés. ¿De qué? Yo soy tóxico. El que no supera, el que no supera. No, me enamoro, estoy haciendo los nominados de me enamoro de un capítulo a otro. Me enamoro. Me enamoro de un capítulo a otro. Me Ojo, enamoro. pues. Ojo, pues. Seguimos con la quitamaridos de la semana. Ay, Dios mío. Andrea, para. No, hay una nueva. Y se va 2, 1. En el puesto número 3. En el puesto En el número primero, 3 ¿quién? tenemos Dios a mío. Carla. En el puesto número 2 tenemos Gris. Y la ganadora, Trono de Hierro. Del trono de hierro. Como la quitamaridos de la semana es Melissa, te va a ganar. Andrea. Meli, pero ¡Ese es mi falta. pela, loco! ¡Ese es mi pela! Meli, Cuéntanos, falta Andrea, otros ¿qué se nominados. siente recibir Faltan los este premio? nominados ¿Qué le vas a dar? al ex Dale de la algo. semana. ¿Tienes que darle algo? El ex de la semana. Meli, los nominados al ex de la semana. Cuéntanos, Andrea, ¿qué se siente ganar este premio? Yo solo fluí, es lo único que voy a decir. Ecuador. Que todo fluye. Ecuador, tú Que sabes. todo fluya. Dale, Fuertes Andrea, declaraciones. Bolivia. Fuertes declaraciones de la participante. Oye, Meli, Dilo. nominados al ex de la semana. ¿A qué? ¿A qué? Al ex de la semana. Gates. Ex. Ah, el ex. El ex de la semana. Es que ella está pensando en su apellido para mencionar a su amor siempre. Solamente tengo 2 nominados para los ex de la semana. En el puesto número 2. Ey, tienes que meter a tu amiga ahí, por favor. En el puesto Con número nombre, por favor, con nombre. La ex de la semana. Dale, Malisa. ¿Quién? En el puesto número 2. Malisa lo La ex dice. de la semana Tun, es... tun, 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 tun. ¡Mare!
Impresionante. Y en el Triunfante, puesto triunfante. número Oficial, 1. oficial. Andrés, tranquilo. ¡Andrés! Oye, ni siquiera era Austin. Bueno, Andreina pues, Andreina por entró la mayoría otra de semana, votos, ya, porque Andreina de entra la sus otra casas semana. votaron. ¡Ay, espérense! ¡Oh, vi un error! ¡Perdón! ¡La más votada! Momento, corten ahí. Rebobine. Ok, Revisen los votos. Un momento, por favor, que mensajes internos. Nuevo nominado. Exclusiva. Un anuncio muy importante, chicos. Esto es un anuncio muy importante. Austin, ya no eres el ganador. qué Ya no competencia eres el tan fuerte. ganador. ¿Quién será el Lo mejor siento O sea, mucho eres por el ti. ganador, pero en votaciones. Por votaciones, por mayoría de por votos, mayoría, señoras y tú señores. ganaste, pero Ustedes no. desde La que sus ganó de verdad. casas la eligieron con el 34%. La ganadora. ¡Yo! Desde Ecuador. Ida y vuelta, ida y volvida a traer. Oye, pelo. Andreina, hubiese sabido que ibas a regresar, te hubiese mandado a ver algo de allá, loca. En serio, Un te fuiste, te encebolladito, relajaste qué y rico. regresaste. Un encebollado como los Pero demás. no Algo. importa, no importa ser ex, Andreina. Lo que es bueno se repite. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Yo también soy la ex de Lo que es bueno se repite, ¿verdad? Y si, Pero si mejor no se sola que mal repitió, pues ya. acompañada. Bueno, Lo y la dijo pareja de la Jean-Claude Van Damme a semana las es... 3 de la mañana una noche. Andreina, una pregunta contundente. Han pasado días y ya obviamente ya esa página no la quieres leer. Si es para ti, Sigo volverá. Y pensando si en no, que te abra pasará puerta, por el no lado. quieres escucharte, ¿qué dijiste, Donay? ¿Cuál Sube será, el volumen. 1994. ¿Cuál será tu siguiente cuarto rojo? ¿Habrá hoy Puerto Rojo? Si hay, ¿cuál sería? Opciones, Andreina, opciones. Alejandro. Opciones, Andreina. Tengo... Alejandro. Sabemos tú que... estás- yo estoy sabemos soltera, uno, ¿ya? pues. ¿Cuál? Tengo muchas opciones. Alejandro. Hay una opción que no tienes, querido. ¿Cuál? ¿Cuál, por favor? Dímelo para saber que no lo puedo escoger. Corazón, arre, mamón. Empieza por eso. Porque yo puedo escoger, pero pues no sé si me van a escoger. Ya, Yo- pero di, pues por eso dijimos, ¿cuál es tu próximo cuarto rojo? El que te escoge, te escoge. Ya sabemos por acá, se rumora quién te va a llamar. Se especula, se dice. Se dice se que, cizañea. que va a ir en todas porque en su tiempo este man no le quiso prestar la guitarra, entonces ahora le quiere quitar otra cosa. Se rumora, Guitarra por honor. Se especula, se especula, se dice Se que por está acá hablando por ahí. te va a citar a alguien, pero dice y coincide. Y cuando... ¡Oh! Y el ex se pronuncia y dice, yo le regalé, le di mi sobre, dice. ¿Qué? ¿Qué? Yo no dije eso. Vos dijiste, le regalé una guitarra. Le regalé un viaje. Me traía malos recuerdos, se la regalé, dijo. Le regalé un viaje, dijo. Bueno, ya sé quién es. Andreina, comenta pues cuál es el prototipo o el ser que va a ir a ese cuarto rojo. Mira, la persona la que voy a escoger es con la que me he sentido más a gusto al conversar. Diego, contigo todas se sienten a gusto. Diego. No hemos ni platicado. Será una persona... Estoy Buena disponible, chica, encantado, buena mira. chica, buenos churros. Un chico muy tierno. Será una persona con ojos claros, con barba media ¿Y qué es actor, rubia. actor de Semana Santa? Chevy Chase. ¿Quién es actor de Semana Santa? Este güey. Todos tienen barba. Solo yo no, por eso Solo hay uno que tiene una barba media rubia. O quizás dos. O quizás se parecen, pero hay versiones mentón perfecto. diferentes. Andreina, ya di sin pelos en la lengua. Di, menos ¿quién podría ser? Bien, gracias. Qué chévere. Porque Papito. no me dejan ni siquiera pensar. ¿Cómo empezó la historia? Y de el amor, día güey? lunes, ¡ta! Así. Cada cual, Con Toño y Lupe. cada cual empieza relaciones como se les dé la gana. Pero sí está súper, pero queremos ¿Qué- escuchar qué- la versión. Ajá, queremos Oh. O sea, aquí somos bochinchosas. Aún nos estamos conociendo. Somos más chismosas que las mujeres acá. la realidad si queremos conocer la historia de amor porque puede ser un ejemplo para nosotros. hablamos, así que Sí. contá. Chance es una... Sí, es que chance es una historia que crees? llega a otros, güey. Déjalo que haya un... ¿Vos crees que yo no quiero escuchar el cuento? ¿Verdad? ¿Vos crees? Contá. ¿Vos crees? Habla, loco. Contá. Habla. Yo sí quiero saber, güey. Quiero que me motive tu historia, güey. Dejémoslo para- en silencio y que el silencio sea incómodo hasta que
piense su versión que se va a inventar seguro. No, no me voy a Con inventar frases ninguna de Chuck versión. Norris o A mí Bill no- Gates. o A mí algo no me así. hace falta inventar versiones. Mande, Pero la mande. verdad esa relación se ve muy inventada. ¿Qué te hace querer eso? Que no querés contar la historia. Pues exacto, o sea, pero es que Buen como, punto. pero realmente, o sea, yo te lo pregunto De pana. Honestamente. de una manera caballerosa. ¿Cómo pasaste de ir ciegamente por Shirley a ir ciegamente por Melissa? Como mismo me enamoro fácil, me desencanto fácil. Buena respuesta, exacto. ¿Tú la conoces, ah? Steve Jobs, ¿Ah? 1996. ¿No te ha pasado? No, pero tanto como enamorarse, ¿sabes? Porque dices, No enamorarse, pero como mismo me ilusiono fácil, me desilusiono ok, fácil. ok. O sea, Y tenías una simplemente- ilusión por Shirley. Sí, la tenía, pero se murió así de un día para otro. Wow, Y simplemente qué nació- frío, man, la- qué frío. O sea, te la cortaron, tan. Sí. Y no hubo necesidad de yo estar aclarando cosas. Simplemente me alejé porque sentí que era necesario alejarme. No había necesidad de seguir insistiendo ahí. Y Andrés no se va a ir lo que siento por él, para nada, no se va a ir. Pero él está en su derecho de hacer lo que quiera. Y yo siento que hasta lo que pude hacer, hasta lo último que nos vimos en el programa, estuvo todo cool, todo chill. Y de un rato para el otro solo ni me determina, ni hace Como nada. que se alejó poco a se poco. alejó, y el día que pasó lo de Jorge, él no le dijo, loco, párale. O sea, es como que, ¿me entiendes? Entonces, si una persona, y él también no me ha contado cosas, entonces, que yo las sé, entonces, que está bien, respeto, es su espacio, ¿me entiendes? No está mal tampoco, porque no es mi novio, entonces no tiene por qué. Pero... Es tu pero novio, eso. pero tiene que haber un respeto. Sí, pero sí, yo no estoy resentida con él ni nada, solo que sí me sorprende su actitud. ¿Qué piensas acerca de los besos? Bueno, yo pienso que los besos son una muestra de afecto, que es algo normal, y si él se está besando con Melissa, pues no significa que ya él está enamorado, que son novios, simplemente hicieron un beso, y un beso Quiso probar la aumenta un merch poquito antes más. de... ¿Qué es lo que quieren decir? Queremos amigos libres. Pregunten, yo sí respondo, pregunten. Sonó la rama. O sea, los besos son muestra afectiva para ti. Sí, o es que cuando tú ya besas a una chica ya es tu novia. Puede ser. Cuéntame. O sea, has tenido en este caso 3 muestras afectivas en el poder del amor. Y está mal. Oh, ¿Te gustaría a ti tener una o no? La primera que besaste. Pero Cayendo 3 ramas. que me haga sentir de verdad, que me haga sentir Bueno, bastante. está bien. Tú sabrás si te hace sentir y qué no te hace sentir. Exacto, yo lo sé. Pero de que quieres un beso, quieres un beso. Me encantaría, la verdad. Bueno, entonces no juzguen al compañero por darse un beso con Melissa. Él no está teniendo una relación ya de novio. No, la verdad es que no hay que juzgar a No, es nadie que no por los estamos besos que juzgando, se güey. dan. Estamos preguntando la historia de cómo surgió. Por ejemplo, él se besó con Mare y no creó relación. Ya no te defiendo más. Pero Yo no estaba en mi boca en esos momentos. ese beso tuvo un precio muy alto, Ok. güey. Cayó un bigote, güey. Ahí está, mira. Cayó un Seguir bigote. defendiendo mientras nosotros queremos sacar la versión Ya, oficial. atáquenlo, ya me quedo callado, atáquenlo. Ya, o sea, el golpe emocional también ha sido fuerte y no es que no pueda estar bajo presión, es que me da ya como tener que lidiar con el palabrerío y con el que te la tira y con el que te quiero sacar como que si fuera una amenaza. Por eso es como, ya estoy lidiando con tanto que si Andrés está en esa posición, mira, bienvenido seas y todo bien, que me saquen la siguiente gala y me voy para mi casa y aquí nada pasó. Bueno, yo creo que de pronto pudo haber sido. A Melissa no le funcionó con Austin. Eso estaba más difícil. Exacto. Y ahí A me la Renier no le traicionaste. funcionó con Shirley. Ella Y se pues traicionó sola. decidieron Acá nadie juntarse. la O sea, como que, parce, ya dejemos de inventar. Justo cuando Austin la iba a pelar, güey. Vamos a darnos lengua a Justo lo que cuando ya marque. decías, ya, güey, me convenció, voy. O sea, fue así, fue como que vamos a darnos lengua ya a lo que marque, ya, como sea. y estemos juntos. Sintió la presión de La lentitud no... Sí, fue eso. La lentitud no lleva nada. Dicen, no sé, yo. O sea, no él, Melissa. Ya, wow, sí. Recuerda que yo no soy el único que ha pegado así. Recuerda que tenemos también a Miguel. Yo tuve una cena, tuve un cuarto rojo. Como una semana, al menos. Tuve un viaje. Tú tuviste todo, príncipe. ¿A quién Sí, cité yo? sí, ¿Tú sabes a quién cité yo cuando príncipe. ella vino la primera vez que Melissa entró? ¿Tú sabes quién la citó al cuarto rojo? Tú. Yo la cité. Lo único que siento de Andrés yo es que él es muy observador, sí. Pero observa tanto que no vive. No entra en ambiente con todos. O sea, para mí viene Andrés
me saluda, es súper cool y todo, pero de ahí se me pierde, yo no sé dónde está, nunca. Y Yo- fuera yo bueno que creo es un conviviera hombre con todos, maravilloso, pues. sí. No, claro. Creo que es un hombre maravilloso, pero nada, no entiendo qué pasa, no quiero averiguar tampoco, porque soy la reina del drama, amiga, entonces no quiero hacer más drama. Le dijo ella. Alberto y yo estaremos juntos. Y lo más chévere es como que compartir con tu pareja y que tus amigos sean amigos de tu pareja, ¿me entiendes? Eso es increíble. Porque o sea, obviamente está bien, pero como que tú no te lleves con los amigos de él y él no se lleve con tus amigos. Ay, como que no. siempre van a estar como que distanciados. Es mejor que tus amigas sean amigos de él. Menos mal yo no tengo amigas. Está bueno, pero... Ah, bueno, te me cuidas. Es que no tiene, solo es ella. No Sí, existe nadie no más. existimos, o sea, en nuestra relación solo seríamos nosotros dos. Pobre la Renier. verdad. Pobre, ¿por qué? Porque es como que... Ay, solo no, ella. hay que dar su espacio. No, o sea, ¿cómo así? ¿Espacio? ¿Espacio para qué? Ya Si estuvo ese mucho espacio tiempo es solo, mío. necesita más espacio, entonces quédese solo, ¿cómo así? ¿A qué vino? Y que, o sea, pero imagínate que él salga. ¿Salir? ¿Qué? Ay, por favor. Por Oye, favor. sí que me he reído mucho, te lo No, juro. salir. No. Él a mí A me dice que comprar ropa. Yo creo que la cadena la debería tener él y el collar. No, salir. Tiene que No tener- sale. sale con el Solo walkie-talkie. menos. con el bosa. Que voy con que va con los amigos, ¿a dónde? Yo Póngale voy un con chip. él. No, vamos juntos o no va a ninguna parte. Miguel deben ir a la casa de las chicas. Mira, no es que me estoy contradiciendo, lo que pasa es que yo no soy de estar en ningún, nunca había estado en un triángulo. y eso a mí no me Salvado gusta. por la campana. Pero igual es solo para saber la historia, para motivar. No, brother, a ver, Porque si vos pudiste, te podemos tomar como ejemplo. Eso pero sí como ha no querés pasado, decir- pero cuando pasa afuera, tú tienes la libertad de ir a tu casa, de no estar ahí. Acá, pues, estamos en un reality donde te lo ponen. ¡Andreina! ¡Andreina! Como Vanessa Hussein. ¿Quiénes vienen ahora? José. Pensé que venían esposados. Mira cómo. Se lo amarramos para que no se le vea Para que el no se le vea el brasier. brasier. Ajá. Ujú. I'm a bad bitch. Pero qué Le cosas diste más tú, raras le de di esto. yo, le dimos todo. Le dimos todo. Hello, güey. Me lo quitaron. Saludos a Renier. Melissa. Bueno, todo esto, mi palmerita, ¿qué tiro? Jay Alejandro, ¿Hay break? chico. ¿Hay break o no hay ¿Tú sientes break? que, ya, bueno, poniéndote la mano en el corazón, ¿hay break o no con No, con no, Shira? saca la mano de ahí. No, ahí no. Que el tiempo decida. El tiempo yo ya volando. dije que es la que hay y hablé con ella y ya tenemos una conversación pendiente, pero vamos a ver qué pasa. Yo Eso simplemente significa yo que le vos dije estás. ya que podía seguir contando conmigo y toda la cosa, pero si se Pero da bien, como amigo. si se da bien, exacto. Te he si dicho se- sí, pero como amigo. No, yo se lo dije. Si se Que da, tú le dijiste pues, como amiga. pero tú no te acuerdas ahí que yo lo dije ahí. Eso está grabado. La palabra como amigo. Sí. Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Melissa, queremos saber de dónde, de dónde surgió esa maravillosa relación amorosa perfecta, intensa e inquebrantable. Inigualable. Y de un Y momento sin para igual. otro. O sea, es una historia que queremos nosotros también basarnos y basar al público en la inspiración de esa historia. Porque aquí las cosas cambian de capítulo a capítulo. Ey, pero sobre todo, recuerda, Melissa. Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. ¿Nos quedó bien? Sí. Bueno, primero que todo, no me
ofenden ni rayan la imprudencia. Ok, me encanta, muy bien, gracias. Estamos en la frase, papi. Sin ánimos de ofender ni rayar en su imprudencia. Ok, Les ok. quiero decir que no sé, fue algo que surgió así. Así. ¿Cómo así? Really? ¿Estás hablando igual que Austin? No dije nada. Es que, Pues, es que a ver, queremos, a ver, a ver, queremos, a ver. queremos una historia. Qué expresiva, amiga. Ya Queremos habíamos tenido varios roces, Pero ¿cierto? es que ¿Qué queremos, tipo de roces? ¿Qué tipo de roce? Habíamos tenido, ¿qué habían rozado? habíamos tenido peleas, disculpas, habíamos hablado, pues ya teníamos una historia desde atrás, ¿sí me entiendes? Desde atrás. ¿Desde ¿Dónde? atrás? Sí, desde ¿Qué está acá atrás? O sea, desde que llegué. ¿Se puede saber detalles de esa historia trasera? O sea, Recuerda, Melissa, sin ánimos de ofender No ni me rayar ofendas. en imprudencia. Hola, chicos. Es que algo no me cuadra aquí. Aquí. ¿Quién decide quién viene y quién se va? El poder del amor decide. Es que sí estuvo muy rara esa decisión. Ahorita fue el poder del amor. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Aló. Señora doctora. Claro, ahorita los vine a a ver, te da revisar besos porque me también. informaron que están enfermos. ¿Quién es? ¿Yo? Son ustedes dos. ¿Quiénes están enfermos? Él está enfermo de amor. Él sí está enfermo de amor. De Malisa. De Malisa. Ya no, De Malisa. ya no quisieron juntar las parejas porque vos sabes lo que sucede entonces. ¿Por qué? No, yo no sé lo que sucede porque no tengo pareja, güey. Cuidado, te abrazo Aló. mucho, mija. No me quiero ¿Cómo ganar estás? ¿Cómo nada. estás? Hola, cuñadito precioso. Tenemos que Bien. platicar, tenemos que platicar. Sí, oye. Mira, no te alcanzo todavía con tacones. Un ratito, voy a saludar de altura. Está muerta, Buenas está muerta. noches, señores. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en el programa. Soy Vanessa, un gusto. Ok, me gracias. Viene de Sí, doctora. donde solo hablaban un poquito y de ahí pasó. y, marica, me Es que, traqueaste el yo, cuello. es que yo prefiero no hablar. Yo soy ¿Por más qué? de Ella cállate se y lo bésame. come, no habla. Cállate y besa. Sí, Hablar porque ese para cuarto qué. rojo Cállate y como, bésame. Bésame, bésame, bésame. Hay muy Dijo, no me poquitos lo Bésame cuartos rojos, mucho. teníamos que recuperar el tiempo perdido que invertimos con personas que Elizabeth puede dar fe de lo mismo. A veces uno pierde Elizabeth sin ánimos de ofender ni rayar en la Recuerda, imprudencia. Elizabeth. Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Eso está claro, eso está claro. Normal, llega otra persona, miren, vea, llega una persona Ah, que dice lo que tú no dices, hace lo que tú no haces y Besa lo que tú no besas. besa lo que tú no besas y parce, ya. te regala la cadena que tanto querías. Que no te regala la alguien cadena más. que tú no regalaste y Hay que ir moviendo las carnes. ¿Qué pasa cuando una carne se va? En este caso tú te fuiste a la mesa. Ah, ya Te me fui. fuiste del reality, te fuiste del asadero, ¿ok? El asador, como dicen. Se fue Andrei. Hay que traer otro pedazo de carne, ¿no? Vino una de Honduras. El pedazo de carne la gente dijo así, está buena, sazón y toda la... Viene y sirven el pedazo de Panamá, así. Pero como entraba otra carne, vino la de Honduras, así. Está buena, comerse ahí la nota. Pero ¿qué pasa? Compraron carne ecuatoriana y regresó el mismo pedazo de antes. Lo pidieron, Lo por si pidieron. acaso. Y ese pedazo de carne se quedó sin plato. Pues. Pero para eso estamos, a eso voy, no es la riña, no, a eso voy. No hay riña. Que hoy, en este momento, eres un... Se va a escuchar feo, pero eres el pedazo de carne que le falta el Ahora platito. está y en ahora el plato. tenemos carnes libres. No, Tenemos el aquí huesito, el huesito. la costilla. Tenemos acá a actor de Semana Santa. Chevy Chase. Actor de Semana Santa. Películas familiares. Hizo 3 castings para Jesucristo, pero quedó como Barrabás. Como Barrabás. ¿Cómo los promocionas a tus amigos? No, escucha, y tenemos carne mexicana, tú sabes, eso le Para cortas. los taquitos ahí. Para los taquitos, le cortas y todo. Taquitos Entonces de tenemos birria. estas carnes que puedes probar. y Birria, deleitar. neta, También güey. tenemos la de Me Osti, que callas parece bien, que güey, me callas está bien. por ¿Cuál ahí, birria, pero güey? no sé. Corte ¿Qué chingón carne así, te gustaría güey, un probar? tibón de esos. Tacos de birria. Ponerlos en la Porque perro salsita. parece que estoy contigo. ¿Quién Ay, corta? es mi segunda comida favorita. Ay, no. La de México, la del actor de Semana Santa. Lo que pasa es que no te lo quiere decir. Y Austin, baby. O Austin, porque... O la carne del Olimpo, güey. Carne del Olimpo. Sebastián, aunque Sebastián también está libre.
Hey, chicas. Compartiendo sofá ven acá, no es porque haya otro sitio donde sentarse, pero ¿cómo van ustedes? Bien, cada día mejor. ¿Vos la ves bien? ¿Dónde sentarse? ¿Ya hablaron? Eli, Desde que Andrea. Andrés se metió ahí. ¿A Le dónde? cambió el corazón a Andrea. Desde que Y Andrés me alegro empezó a mucho. hablar Bueno, porque- bueno, ¿cómo van ustedes con esa vuelta? Sí, Lorena? eso estoy hablando, o sea... Sin desde ánimos de que- ofender ni rayar en la Sí, imprudencia. ustedes imprudentes. Desde que le recomendamos a Andrea que mirara otros horizontes. Desde que Andrea se fijó en Andrés y pues... Están poniendo palabras en mi boca. Sin ánimo de ofender ni rayar en la Ni imprudencia. sin ánimos, pero es sin ánimos de ofender Claro, ni rayar en la claro, imprudencia. Desde que le Yo no me sugerimos a entiendo. Andrea que habían No, yo la mejores estoy abriendo. prospectos en la Entonces, casa. por mí. No, yo estoy hablando porque a mí me preguntaron qué pienso yo. Eso es Ya lo que empezamos pienso. a pelear, ya ves. con Yo todo. siento, Yo siento que sin se merece ánimos de ofender ni rayar rayar la en la imprudencia, que Andrea puede ser una mujer que saque lo mejor de Andrés. Yo saco lo mejor de todo el mundo. Yo pienso que se merece Exacto. un cuarto rojo. Exacto, exacto. ¿Oyeron? Yo pienso que se merece un cuarto rojo. Obvio, es que estábamos esperando que ¿Están nos roncando tocara. a lo bien, sí o qué? O ustedes dos, como quieran verlo. ¿Qué opina? Nosotros le sugerimos, la obligamos. Bueno, Andy, ¿cómo le parece a Andrea? Va, me Andy. parece una mujer interesante. Simpática. por favor. Inteligente. Ay, ya me Con aburrí. una Ya personalidad me genial. Ajá. Ya me aburrí. Dile, pero dile a fuego. O sea, parce, ya llevamos un mes acá metidos. ¿Cómo es la vuelta? A ver, mira, honestamente mi percepción, sin ánimo de ofender ni, Ni rayar en la imprudencia. me parece, Ya, eso ya no. me parece una persona que tiene bastante energía para dar. Es bastante inteligente, tiene una risa bastante bonita, es atenta, tiene una buena conversación también. Le he Amiga, dicho no le muchas creas, él cosas te más, quiere pero comer. en ese momento estaba más concentrado y menos nervioso. Pero se me hace, es una muy buena chica a pesar de que a su corta edad tiene bastante madurez y aparte sabe bailar y tiene El sabor. pollo es vida. Tiene sabor. Y yo sé que no lo has probado. ¿Ah? ¿Qué? Wow. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Alguien habló? Sin ánimos de ofender ni Ni rayar rayar en en la la imprudencia. Yo vi mucha química en ese baile de la manzana, la verdad. Ven. Y ganaron. Exacto, o sea, ¿Me lo reservo o qué? O sea, no nos puede ser la ganaron a realidad, puede nosotros. reservárselo. Es que todas las demás parejas yo los veía como con la manzana nada más apoyada, pero yo los veía presionando la manzana. O sea, por un momento pensé que la manzana se iba a romper. Yo pensé que se quedara sin ojo. Es que Andrea y Y yo al ya final habíamos la tenido manzana una que se la química comieron. anterior, Sí, ya un habíamos baile tenido la química. ¿Y se la chévere. comieron? ¿Qué? Se la comieron. La La manzana. manzana, se la comieron. La manzana. No sé, No, realmente la yo no me dejamos la ahí como de recuerdo con el ramo. Se comieron la mitad, Puede ser. pedacito. ¿Y O la sea, otra bien, mitad? le O sea, pegaron que la no se mordida. o sea que no se la comieron toda. No, dejaron para después. Por si daba hambre. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Bien, la verdad. ¿Quieres gomitas? Las gomitas son buenas, ¿eh? Sí. ¿Qué novedades? Oye, vi un video tuyo bien chido. ¿Cuál? No me acuerdo quién me lo enseñó. Estabas creo que en un programa y en ese programa estaba Karol G. Y ya te llamó y dijo ella, es igualita a mí, sí nos parecemos. Y ya las vi así pegaditas, me quedé como que, güey, sí se parecen un No, chingo. no parecemos nada. Pero sí, ella Nah. lo dijo. Yo creo que lo hizo por... Nah, Por quedar bien. pero sí se parecen. Por ejemplo, si las ven juntas, pueden decir, son hermanas, güey. Sí. ¿No te gusta que te digan ese comparativo? No, no es que no me gusta, solo que pues... Está chilo, está chilo. Obvio, sí, ella es una mamazota. tusa. Ella es una mamazota. Increíble. Ella es como que top, pero pues... yo soy Andreina. Tú eres... Bien, me gusta ese pensamiento. Me va a cambiar las gafas. Ya. Bueno, me ibas a contar algo. Ah, no, pues nomás era platicar contigo de cómo has Ya, estado. ok, sí. Te puedo contar un montón de cosas de la vida interesantes si quieres. Pregúntame algo. No, no sé. Pero, si no, ¿Si no qué? vamos allá. Sí, déjame pongo esto. Bueno, creo que nada, me voy a dejar los otros. Se me enredaron estos. ¿No qué? Papi, papi Shirley. Ay, Papi. sí. Papi. Oh, que se le daña eso ahí. Papi. Carla.
Cuidado. Papi, papi, yo estoy para cuidarlo. Me da como sentí la presión, la verdad. Papi. Sentí la presión. Ya le quitamos un contrincante del camino. ¿Sí? Yo solo te quedó uno. Y al parcero lo veo como triste, no sé qué le pasa. Está súper ensimismado. Pero yo que deben ser problemas de afuera. Debe estar, Problemas de afuera tenemos todos. No, yo creo que debe estar preocupado porque sos una amenaza inminente. Y Sintió debe el tener miedo cuervo a tus- llegando a la casa de las Debe chicas. tener miedo a tus mañas, entonces... De hecho, él me lo preguntó directamente. ¿Lo tuyo con Shirley es En serio. contenido, show? ¿O de verdad te llama la atención? Porque pues yo sé que a él le llama Las mucho la dos atención. cosas. Pues no tanto las dos cosas, ¿ves? Porque como yo se lo dije a ella, yo siempre Sin tuve... ánimos de ofender ni rayar en la influencia. Claro, yo a ella siempre se lo dije como que siempre quise, siempre la conocí sin conocerla. No siento que de parte de él hay interés, porque eso es lo que dejé de sentir, que de parte de él había interés, por eso dejé de hacer cosas por él. Ayer ni me determinó. Ayer yo escogí a Diego también porque lo escogió Andrea y yo no quiero andar en esas de, como que si, imagínate. Si Sí, en conflicto. Ajá, dos chicas quieren a Diego, yo también. O sea, incluso alguien me dijo, ¿por qué no citas a Austin? Y yo, porque qué pereza. O sea, Carla está por Austin, Claro. Ania Majera por Austin. Qué pereza. Aparte que lo conozco a Austin, me cae muy bien, me parece un tipazo, pero siento que él y yo no Yo que me sentía empataríamos. especial con madre, güey. Ah, la madre, ya me voy. Mi amor, eres especial, eres especial. Pero justamente por eso lo escogí a Diego, porque dije, quiero escoger a Diego porque quiero también compartir con Diego y porque no quiero ponerme en esas también. Y Diego es mi amigo y siento que la podemos pasar súper bien en esta y les iba a escoger a Diego o a ti, o sea, como para también compartir con ustedes y todo y seguir construyendo la amistad que Vamos tenemos. a tener un conflicto, maldito hijo de perra. Por madre, ¿verdad? Maldito mal parido. Bien, van a pelear un por mí, nuevo amigo. triángulo amistoso. Triángulo amistoso. No, yo veo dos cosas. O sea, siento como que vos tenés ya un antecedente acá dentro de este canal, un tanto, programa, un tanto conflictivo por quién sabe qué razón. Y que eso obviamente en los próximos capítulos todavía te va a golpear de rebote, ¿verdad? Como fue el caso con Jorge, que se tocaron temas pasados y que sentís un poquitito. Que por eso cogí y me fui, no porque no, que no como lo que te pueda. salpica todavía. Porque a mí me contaron que Jorge dijo que yo no puedo enfrentar las cosas. No es que no las puedo enfrentar, es que ya está. La manera de Siento que extinguir es una eso falta de respeto. es que ya no respondas. O sea, es que así... Por eso ya cogí y está, me ya fui. fue, discúlpame. Cogí y Claro, me fui porque pero no el aparte. programa. Sí, es que cogí y me fui porque aparte dije. Es una falta de respeto, es una falta de respeto muy grande. Es como que yo coja y diga, no, es que las cosas que yo sé que han pasado fuera, no me ponga a decirlas aquí, no, es que tú, no, yo no lo digo aquí. Claro. Entonces, si ya siguen trayendo algo que pasó fuera, que ya pasó, es como, ¿por qué continúas con la falta de respeto? Lo van a hacer siempre. Está bien Lo van a hacer interesante. siempre. Está bien interesante cómo nos referimos a la noción tiempo-espacio aquí. En los próximos capítulos. Es que le va a pasar, le va a pasar. Los próximos días. Y le va a seguir los salpicando. próximos Pero ahora de vos capítulos. depende. Si vos respondes, vas a avivar eso. Si es que vos no respondes, pero te quedas dentro del programa, se van a olvidar lentamente y, Es que mira, aparte, y le ¿por vas qué a no dar fui con eso del armonía programa? a Andrés. Porque Andrés, yo lo siento con mucho interés en ¿cómo se dice? En armonizar su alrededor. Por eso hice el esfuerzo de hablar con cada uno de Sí, todos. yo también quiero lo mismo, pero el 3 también ha tenido sus conflictos dentro y fuera del programa. Yo no lo juzgo por eso, ¿me entiendes? Hay cosas que hay que sacarse también de la garganta, hay cosas que se tienen que decir, porque hay veces que sí le tienes que decir a la gente, no me faltas al respeto, punto. Si tú me faltas al respeto, pues te lo falto yo también. ¿Quieres que juguemos así? No. A mí no me gusta jugar sucio, entonces juguemos limpio, se acabó. Pero yo a veces siento que ellos piensan que yo soy la llorona, que así soy llorona, re llorona. Pero a veces pienso que dicen, esta como llora, entonces de ley le puedo caer encima para que solamente llore. Y no voy a llorar todo el tiempo. Ahí faltan retos todavía que vamos a cumplir. Andrea debe un reto, ¿no? Andrea debe un reto. ¿Y a quién era que tenía que besar a Andrés? O sea que soy parte de un reto. Sí, la verdad, sí. Por eso el Te vamos a acercamiento. utilizar. No fue por eso. Eso ya salió después. Pero tú Me conoces, siento- tú conoces Él es de ese tipo de usado, cosas. Pepe. No. Ay, no se hagan la víctima Este tipo te tira fuerte. Él pidió la Tú víctima. conoces de ese Por tipo de eso. cosas, ¿ves? O sea, No, de eso manipular, fue de todo. después. Eso fue ¿Ves? después. La vida como es de Eso fue karmática. después. Te sientes desnudo. La vida es karmática. Él manipula, yo manipulo, Fue. vosotros manipuláis. No, eso fue después. Eso fue hace poquito. Eso Ey, fue ahora. Ey, parce, yo tengo que decir que yo llevaba
por ahí 2 semanas y media sin ver a este Andrés. O sea, este Andrés es el más chimba, de verdad. Bueno, ¿Por igual qué? regresando al tema, hay un reto que cumplir, y queremos verlo todo o lo hacemos. Sí. O lo haces aquí o lo haces en el cuarto rojo. Ajá, tú eliges si aquí o en el cuarto rojo. Como que ya todo. ¡Qué se rico! ve bien. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Qué rojo! Por favor, un close-up. Necesito un close-up a esa cara. Un close-up a esa cara, por favor. Por favor. Obvio lo va a aceptar. ¿Qué te pasa? Se muere, casi se ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ahí me va a dar algo. Ahí me va a dar. Nunca me he sentido Me va a dar así. un beso, papi. Respiración boca a boca. Bueno, cumpla, ya que estamos tan... No, en el cuarto rojo. Hay que cumplido. Bueno. Hay que pedir permiso primero. Es mejor No, pedir perdón. Perdón, qué sí. permiso, mi No, amor. pedir Y si perdón me que pedir rechazan. permiso. Ay, pero lo va a llevar a rechazar. Que arda. En parte me siento así utilizado. Perdón, que permiso. Porque de repente, o sea, es como que es solo por el reto. No, es que ya sabes, no, eso fue ahora. ¿Y por qué? Espérate, ¿y por qué exactamente él? Porque a ella le parece lindo él. Porque siempre habla. ¿Y por qué ella no habla? Porque ustedes se han ¿quién metido, canta? nosotros queremos hablar La con ella. No verdad. mentiras, Bueno, ella que sí. hable. Bueno, que hable, pues. que hable. Que hable la Le acusada. cedo la palabra. Una pregunta exacta. ¿Por qué Andrés? Oye, gracias por hacer las preguntas por mí, papi. No te preocupes. Ahorita estoy bloqueado. Está bien. Siempre me pareció lindo y pues como había lo que había con Mare, pues no me metí. Pero como ya no. Lo que te decíamos Y todas. te cité un cuarto rojo, me atreví. Ese cuarto rojo me dejó la boca Y lo abierta. pensé tanto. Pregúntale a Elizabeth, lo Eso fue que pensé. llegaste a la casa y lo dije, pensé. estoy sorprendido. Y no que, me esperaba y ese que, cuarto. hermano, la vida te da sorpresas, hermano. Sorpresas te da la vida. Exacto. Ay, Dios. No sé qué pasa. Por eso. No, ese día, Es nuevo. ese día yo me esperaba. y lo peor es que lo peor es que ella estaba así en la silla. Y yo fue como que ¿Y tú, Andrea? ¿En serio? ¿Cuál es el fin? y en mi cabeza era ¿Cuál es el eres fin? piel ¿Cuál es el fin? morena. ¿Cuál es el fin? tan, taran, taran, taran. Y ahí en mi No, cabeza. pero ¿Es me en quedé- serio, Andrea? ¿Es en serio? Y la actitud de él. Hola, ¿cómo estás? Y yo así. No, como que la actitud esa, yo me quedé así. Yo quedé sí está perdida. Bueno, ni modo. Pero pueden retomarlo. Pero puede Pero retomar. Andrés, yo todo es tengo que posible. decir que para ti Estamos aquí para es conocernos. complicado a veces como pedalearle un poco a las personas porque tú mismo lo has dicho. Sí, se me hace un poco complicado. Se te hace un poco complicado. Sin ánimo de ofender ni rayar en la imprudencia. Estamos aquí para conocernos. Y para dar Si besitos. quieres que nos conozcamos, podemos darnos la oportunidad de conocernos. ¿Qué espacio quieren No me tomar? pongo Tenemos roja del porque soy columpio. ¿En dónde quieren el reto? Aquí. No, o sea, todo que vaya paso a paso. Ah, los retos van paso a paso. Los retos no van paso a paso. Venís y lo haces y ya estuvo. Es un Igual es reto. un pinche pico. ¿Y usted con quién tenía reto? Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Y usted con quién Parce, tenía ¿cuántos reto? Ven acá, años ven acá. tienes? Ven acá. Mi Andrés. reto era súper Andrés. tonto, ya lo hice. No era Bueno, nada ¿qué tal malo. un Rosaura? Ey, Un Rosaura. Rosaura. Un Rosaura. Un Rosaura. Andrés. Andrés. Andrés, por favor. Rosaura. 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 Es que Él está- oye, vos sos el primero en decirme de que es muy pronto y que no, que Es que cuide es más un mis ro- besos. Pero es un Eso fue en el capítulo anterior. Sí. Además es un reto. Como diría la filósofa paisa Melissa, todo puede cambiar de un capítulo a otro. Y recuerden, sin ánimo ánimo de de ofender ni rayar en la imprudencia. O sea, esto no va a rayar en la imprudencia. Esto no va ni a de tu rayar historia ni de la de ella. Exacto. Ya. Usted está solo, ella Es un está reto, solo. Usted es tiene un con reto. qué, ella por dónde. Mira cómo la mira. En mi corazón está Andrés. No ha hablado conmigo porque supongo que no tiene nada que hablar. Ojalá no enloquezca, Mare. No me preocupa, pero me preocupa el bienestar de aquí. Que ha dicho que tiene miedo. Hasta cierto punto yo he dejado claras las cosas. También hay que preguntarle si le apetece que lo cuenten. Si veo que no pasa nada, pues bye.
El que busca, encuentra. Y cuando encuentran, se molestan. Entablamos la conversación para que no pasen estos términos como pasaron con Don Dai. Les tengo otro reto a las parejas del poder del amor. ¿Cuáles son las medidas de Eli? ¿Qué? Don Dai tiene más celos que tú. ¿En dónde prefiere Gris que le des un beso? ¿Quién fue su primer crush en la casa del poder del amor? ¡Cuarto rojo! ¡Cuarto rojo! Mira cómo la mira. Ponete de pie. Mira, ella está más roja que yo. ¡La canción que nos une! ¡Sí! ¡Dale! ¡Rosaura! 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 Ya, uno. Un besito. Dale, dale, Un dale. Rosaura. Un Rosaura. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver, pero primero ella. Es que el reto es el tuyo. El reto es tuyo. ¿Cómo así? No, depende de ella. Depende de ella. Depende de ella. Si no se siente cómoda. Sí. Música de ambientación, por favor. Ambientación. No, ¿por qué? No, pero otra música, otra como de beso Rosaura. De beso Rosaura. Exacto. Música para un beso Un Rosaura. Poder del amor. Ay, no, qué presión. Sí, mucha presión. No, a ver, besate con Sebastián entonces. Si fuera en reto, se lo doy. Ya hagamos verdad reto Si entonces. fuera reto, sí, obvio. Cumpla primero ese reto y ¿Por qué? Yo no hacemos tengo los que retos. cumplirlo. Yo quiero ver que tenga un reto. Voy a proponer algo. Voy a proponer algo. A ver. Si yo cumplo mi reto, todos ustedes tienen que hacer uno. No, porque el suyo ya estaba, como Por ahí eso, estaba. si yo Yo lo ya cumplo, cumplí mi reto, no. mi Vamos a amor. jugar todas. Pero ¿Cuándo fue nosotros eso? no hemos jugado. No, es que tú te vas a quedar quieto. Tú no tienes que hacer nada. Usted se Tú calla. eres un maniquí. Exacto. Usted se calla que el Solo saca la utilizador es hojita así un poquito. Aquí no hay Y papel. 3, 2, Papel. 1. Ustedes tienen que tener un reto. Papel Ustedes no. tienen que tener un Bueno, reto. ya. Ustedes igual tienen que Si tener un quieres, reto. cierra los ojos. Ustedes tienen que tener un Cierra reto. los ojos. cállate, Tengo maldito miedo. infeliz. Cierra. Eso. Haz silencio. Mami, lo siento, fue un reto. Tápaselos, tápaselos. Ya. No, déjenlo. No, no te puedes Ven para acá. Déjenlo. Dale, dale, cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Dale, Andrea. No te rías. Saca la boquita. Muestra los labios, eso, muéstralo. No saques esa Dale, Andrea. ¿En serio? En serio. Esto se va a... ¡No! Bla, bla. ¡Es increíble! ¡El estadio estalla de fervor! ¡Es impresionante! ¡Explotan los corazones! Presenté a mi mamá. Mi mamá ya lo conoce, como de alguna ¿Le gusta? manera. ¿Le cae bien? O sea, sí, ¿Le dio la bendición? indirectamente, porque yo estaba haciendo un live y está mi mamá. Ujú. Él no se quiso unir porque sí lo invité, pero no se quiso unir. Ah, sí. Qué y, nervios. y mi mamá habló con él como que por ahí le dijo, Andrés, me pareces un lindo chico, que no sé cuantito, bienvenido a Ecuador. O sea, entonces es como, Claro. hay toda esa apertura. Qué Y chido, siento que qué Andrés chido. me está, de alguna manera, me va a terminar perdiendo si sigue con esta actitud, porque yo tampoco voy a estar ahí por una persona por la que no veo interés. ¿No crees que a lo mejor necesitan darse como que un respiro los dos para que cada quien... Es que esto es lo que están teniendo, siento que. Sí, un respiro, pero como te digo, ¿qué tanto puede durar un respiro Es que donde sí, una sí, semana es es como así? que en una semana te puedes ir... Te puedes ir y el respiro y se acabó, ¿me entiendes? Y ahí sí se acabó. Entonces, Sí, eso es lo que bro. creo que él no está consciente, de que el tiempo aquí es oro, que un minuto es un año a veces. Entonces,
creo que él no está consciente de eso. Yo sí estoy consciente. Él a veces me dice que yo no soy paciente. No es que no soy paciente, es que ya he visto cómo pensé que amor la iba a tener aquí de por vida. ¡Pum! Se me fue. Pensé que toda la vida iba a estar con Mariela durmiendo juntas. Yo comprendí Se me algo de la relación de él con Mariela, porque este güey, independientemente de que aquí el tiempo sobró, yo sí vi mucha paciencia de este vato que sí le daba como que su espacio y viceversa. Y creo que... Pero espacios de un día. Creo que le funcionó bien. Pero espacios de un día, ojo, a Alejandro no le dio un Ajá. espacio de una semana, ¿me entiendes? O sea, la paciencia cambia acá, cambia, no es la misma paciencia que acelera. tienes. Entonces, yo tal vez y sí, no soy tan paciente como él, pero por el hecho de que, como te digo, he perdido tanto y a ustedes se han mantenido todos los hombres igualitos. Yo siento que he perdido un montón, que ya siento que entiendo cómo es la paciencia de este tiempo en mí. Y yo siento que él no la entiende. Y si no la entiende, pues, ¿me entiendes? Puede pasar cualquier cosa, puede que me vaya yo, puede que se vaya él. Y eso me da como, me tiene así mal, que como les dije a las chicas, yo no pienso llorar igual más, o sea, porque ya es suficiente de mostrarme tan vulnerable, sino que voy a ser más fuerte en el sentido de que si toca llorar, lloraré en mi casa. Pero sí me da como tristeza sentir eso, como la melancolía, una nostalgia de que no se da cuenta de eso y de que el día de mañana puede entrar un chico nuevo y no sé, fea no soy, ¿no? Pueden querer venir por mí, ¿no? Yo sí, por lo menos, mi corazón está... Yo no le puedo mentir a mi corazón está Andrés. Claro, y el de él también. No esperaba yo verlos a ustedes así dubitativos, pero a todos les toca, ¿no? A todos les tocan momentos de sombras y de sol. Y es bacán también porque es bacán que estas cosas pasen al inicio porque ahí sabes que vas a tener una relación que va a poder ser fuerte y durar contra cielo, tierra, viento y marea, ¿me entiendes? O sea, Claro. Entonces, es interesante eso porque notas que en un futuro las relaciones son así, siempre hay problemas, siempre hay conflictos, siempre hay cosas y una relación estable realmente es la relación que entiende que se tiene que trabajar todo eso Claro. y que de alguna manera hay que resistir y que si se está dando el 50 y 50 y en algún momento el otro está dando el 10, pues el otro tiene que dar el 90. Pero también, como te digo, es la cuestión del espacio en el que estamos, del lugar en el que estamos y del tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es. Sí, él yo creo que es una de sus movidas, digamos, donde de esa manera él te estudia. Es como viste que es muy analítico y esas cosas. Entonces ve tu reacción, ve cómo te moves. Que quiere Sí, que es llore porque arriesgado, está con sí, Andrea. es arriesgado, ¿no? Pero yo creo que él se siente todavía ligado a vos, que se siente todavía tanto así que no va a agarrarle Él nunca habla de mí mano con a las Andrea. chicas, nunca ¿Cómo? habla de mí con Andrea, nunca. Entonces, ¿cómo voy a sentir que está ligado a mí, me entiendes? Nunca habla de las chicas conmigo. Incluso a Gris le hizo ese comentario de que Gris le preguntó, ¿y ya te hicieron eso de para olvidar a Alex? Dijo, sí, Soltero. estoy en esas. Sí, Entonces, sí, yo ese vi cuando tipo le de hicieron. comentarios son... Hoy día en la mañana tú me viste, yo estaba matada de risa Claro. y la Sí, molesté, súper bien, la molesté a pues, sí, Andrea y entonces, todo porque... Re bien, porque re bien. todo bien, ¿me entiendes? No, Todo fue bien. genial. Yo me reí un montón de eso. pero sí, ese ritual se lo hicieron cuando vos no estabas, o sea, cuando todos creíamos que te fuiste. Entonces ahí le hicieron a él. Y es más, él se me acercó hace unos programas atrás y me dijo, y bueno, vamos a ser los dos consejeros, me dijo, porque viste que cuando Mariela se fue, yo le dije en un momento, bueno, voy a ser el consejero, el amigo, no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Tratar de traer información de la casa de las chicas para acá y viceversa. Voy a ser de Cupido. Entonces, por eso cuando vos te fuiste me dijo, y bueno, parece que vamos a ser los dos consejeros, ¿entendés? O sea, tipo, los dos íbamos a estar en esa misma situación de no, o sea, de entablar de amigos con todas, Claro. ¿verdad? Pero, o sea, que Pero no él- tenía. En ese entonces él demostró una intención de no Hay que ver hacer qué está más. haciendo él en la casa ahorita, pero yo lo veo solo entablando con Andrea. Entonces, para mí es como un... Pero yo por una iniciativa y por un interés de Andrea, lo veo yo. Pero entonces, Natural qué de mal, Andrea. porque Andrea creo yo, de lo que he visto, que sí se ilusiona también, Sí, como se sí. ilusionó con Don Dai. Entonces, si la va a ilusionar, después me va a crear un conflicto nuevo a mí, ¿me entiendes? Sí, es probable, es probable. Entonces, no sé Sí. a qué está jugando Sí. también. Entonces, porque Andrea tranquilamente se puede ilusionar. Andrea Sí, hoy día lo dijo, yo creo solo que se estoy ilusiona fluyendo. Fácil. Claro, yo solo creo que se estoy ilusiona fácil luego. Ahora sí, me parece que él no le dice nada todavía, con mucho cuidado, no le tira flores como para que Andrea piense de más. Por más que obviamente al ser mujer, como decía,
como decía Amor, soy mujer y de repente me hago ideas. Los varones también nos hacemos ideas y creemos lo que queremos creer, ¿verdad? Sí, pero por eso yo, por ejemplo, tú me estás viendo como vengo donde ustedes, que son amigos y que él sabe que no tengo ninguna otra intención para que no se malinterprete y para que no me moleste en el programa y que él no se sienta incómodo. Él no está haciendo lo mismo. Entonces, es como... eso, o sea, es como... No sé qué pueda pasar. Andrea no ha hablado conmigo porque supongo que no tiene nada que hablar. Entonces, yo le doy, yo no tengo nunca me voy a pelear con Andrea porque Andrea me cae muy bien. Pero porque no es tampoco algo oficial. Yo creo que no es... Ni uno de los dos dijo en su cabeza, bueno, ¿qué voy a intentar? Ni siquiera Hoy día Andrea. que le decían corazón, él también dijo como que quiero, pero no, o sea... Algo yo le escuché así, como que dijo como que quiero, pero no, o sí tengo el impulso, o algo así. Yo como... Wow. Ahí dije como exacto, como wow, y dije ya, lo voy a tomar como risa porque ya está, he dado mucho por él, he expresado mucho de lo que siento por él. Sí, la semana pasada vos ya mostraste que ibas a intentar, de hecho que intentaste, tiraste cartas, tiraste regalos, tiraste iniciativas y... Me intenté robar un beso, nunca en mi vida. ¿Estás bien? No. ¿No? ¿Por qué? Mucha presión, no funciona así. Sí, no. No, pero de verdad, lo que dije lo propongo si quieres. O sea, de que conozcámonos, démonos el tiempo, sin ánimo de ofender, ni rayar en la imprudencia. Conozcámonos y nos llevamos súper bien y todo. Vamos viendo cómo va fluyendo. Sí. Sí, o sea, no quiero que te pase lo mismo que pasó con Don Dai, ¿viste? Te mato. Por eso te digo, no. Ya lo dije, lo mato. Pero por eso te digo, no quiero que pase lo mismo que pasó con Don Dai. ¿Ves? De que él te dijo una cosa y después hizo otra. Y no es cizaña, Piensa por si bien. lo ve, digamos. Piensa bien. ¿Ah? Que pienses bien. Sí, por eso te digo. Yo no tengo nada que pensar, obvio. Yo no tengo nada que pensar. No, pero por eso yo te digo, conozcámonos y vamos viendo si nos gusta nuestra personalidad. ¿Te parece justo? Si no te gusta mi personalidad, yo no tengo ningún lío de que next, digamos. ¿Sí? De que me digas next. Y viceversa. Llevo un mes conociéndote, ya sé tu personalidad. No. Sí. No, señora. Ah, ya. Bueno, sé parte, la mayoría. No lo sé. No lo sé, Riga. A ver, ¿cómo soy? Bueno, tímido. Sí. Chistoso. Buen sentido del humor. ¿Cómo? Buen sentido del humor. Maduro. Serio, porque eres serio también. Tranquilo, callado. Cizañero. Yo creo que ya. O sea, en general, o sea, si voy detalle por detalle, no acabo. Pero en general, no voy mal, ¿o sí? No, está bien. Sí, supongo que está bien. Ni yo me conozco, pero está bien. No. Uno nunca termina de conocerse ni conocer a la persona. Así que, pues, qué incómodo. Sí, ¿no? Es que tiraron el nivel arriba sin que hayamos comenzado tranquilos, digamos. Es peligroso su reto hoy, ¿eh? Peligrosísimos. ¿Y a quién más le tocó? A Andreina. ¿A quién va a besar? A Austin. ¿Y ya pasó eso, no? No. Pero creo que a Andreina sí le gusta a Austin. Yo creo que también. Yo creo que a Austin le gusta a ella. No estoy muy seguro de eso, pero... No. ¿Por qué? No sé. Pero sí me di cuenta. O sea, yo porque observo. ¿Qué te hace pensar? Por eso. Porque Gran yo observador. ¿Qué Sí. te hace pensar que no le gusta? Andreina. Porque yo vi... O sea, yo veo el acercamiento a Andreina y veo su... Body language. ¿Qué? Su body language. ¿Qué es eso? Lenguaje corporal. Sí, y cómo se le acerca y cómo lo mira y cómo trata de siempre hablar con él o entablar una conversación. Ya. Pero de él no sé, no he visto mucho quizá. Es que él es bastante neutral. Sí, pues, pero, o sea, si le gusta o sea, sí o sí va a decir que le parece una chica simpática. Pero le gusta Carla.
O sea, yo lo veo un poco más Inclinado a Carla. inclinado a Carla, un poco. Porque él también habla mucho con Andreina, yo lo he visto. O sea, en esta semana he podido ver que bastante. Sí, ¿no? O sea, donde está él, está ella. Sí. Que no sé. Pero pienso que ella se acerca. Ujú. Pero, o sea, es como que él le parece una persona interesante, etcétera. A él pero- todo el mundo le parece interesante. Sí, pues, pero él va a ir al mismo ritmo que estuvo yendo con él, imagino. A ese ritmo. O sea, el beso de Melissa con Renier fue así un reto igual. Sí. Pero fue un reto, pero igual, o sea, todos los retos fueron luego. Luego de que ya Carla hablaba con Osin, luego de que ya yo había estado 2 o 3 días contigo, luego de que Melissa había estado 1 día o 2 días con Renier, o sea, hablando así. Fue así, o sea, no fue como que, dale, te reto y entonces ahí empezamos como que a hablar, no. O sea, no sé si me entiendes. Pero la única que sabíamos que lo iba a hacer era ella. Carla y yo, pues, ay, sí, pero ya. O sea, yo he tenido otros retos que no he cumplido, punto. Y ¿A quién nadie. te tocó? No, al principio me tocó, ¿qué era lo que tenía que hacer? Yo creo que era darle un beso en la frente, a donde ahí, pero fue como el segundo, tercer día, era un bochorno. Eran retos así como locos, todas hicimos retos, pero ninguna lo cumplió. Y yo no lo iba a cumplir. Y tal vez, bueno, no es que no lo iba a cumplir, pero no lo iba a cumplir en estas circunstancias. Así no iba a ser. Sí, no, fue mucha presión. Ujú. Fue una Y lo presión. iba a hacer diferente. Ya yo tenía mi plan y todo. Pero... Ay, ojalá no enloquezca, Mare. ¿Ah? Ojalá no enloquezca, Mare. No me preocupa, pero me preocupa el bienestar de aquí. Eso me preocupa. No lo Yo solo sé malinterpreté. que no sé, no. No lo malinterpreté. No, yo pensando, como que tienes razón. Pero igual. ¿Ah? Pero igual, o sea. ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo mucho que decir. No, no importa. Ni qué opinar, o sea, no. Ya esa es tu decisión. No te preocupes. Ya tenemos un trato. Ya tenemos un trato. Solo no quiero que pase lo que pasó con Don Dai, por eso Total. quiero dejarlo claro. Si no funciona, nos avisamos. Ya. Y, amigo, o depende tuyo. Saben que me va a afectar directamente a mí, saben que se va a sentir como que están en mi contra porque saben lo que yo siento por él. Claro. Entonces, y ya todo bien con las chicas, como te digo, pero yo lo sentí así y se los expresé. Entonces, y ahí todo bien, hablé con todas y todo. Pero eso, no sé, también pueden ser ideas mías, también tal vez no estoy pudiendo ver con claridad ciertas cosas, pero te estoy contando las cosas particulares que he visto que me hacen como sentir cositas. Porque no es que estoy yo en el trip, ya no Andrés, ya no quiero ser más Obvio. Andrés. Eso te iba a Cero. preguntar, ¿cuál es el plan? No hay plan, porque ni vos sabes lo que vas a hacer y probablemente él tampoco. O sea, es... No hay plan, pero lo que sí sé es que ya no puedo seguir yo en lo de los detalles y en lo de las cosas Claro. porque no veo una apertura de él y me siento una rogona. Mostrando tu interés acá, interés allá, intentando, yo no siento que él me y muestre no interés. recibiendo reciprocidad. O sea, le di a Roberto y lo perdió. No sé dónde está. Brutal, lo vas a tener guardado, lo vas a tener guardadito. Si no lo tiene guardado, déjame decirte que Ya no hay vuelta que atrás. no hay vuelta atrás. Porque se lo entregué. Lo perdió a tu hijo. Se lo di y lo perdió. Lo tiene muriendo, asfixiado. ¿Quién sabe en qué caja estará mi bebé? Ya te lo van a entregar más gordito, pachoncito. Espero bien. verlo así porque mira lo bello que estás tu papito. ¿Sí o no? Entonces, no puede ser. Pero sí, o sea, sí tengo melancolía, más que tristeza. Es Obvio. melancolía Obvio. de una historia que dije, no puedo creer que estoy viviendo esto. Así, como todo el mundo decía, no puede ser tan perfecto. Claro, hicieron Claro. todo porque no sea tan perfecto. Claro. ¿Por qué te pones rojo? Cualquiera diría. Bueno, si así te pones, te deseo suerte. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Que si así te pones con eso, te deseo suerte. O sea, con un beso puede ser. Puede ser lo que usted imagine. Está en su imaginación. ¿Qué quieres imaginar? Pero
voy a poner en la misma situación. Venga, va, te voy a poner en la misma situación y no vale solo reírse. Dale. Puede ser un beso apasionado, o puede ser compartir una cena romántica, o puede ser un cuarto Qué roto. cambio o de puede cena ser- romántica Es que son... a beso apasionado. Es que puede ser, o sea, comenzar con lo más fuerte y ahí lo vas degradando. Ah, ya. Puede ser un cuarto rojo, pero entrando con un reto. ¿Un reto o dos retos? De parte y parte. Hay que ver, ¿no? Ah, ya. Eso ya es desglosar y darle un poquito de argumento más a la historia si es que se queremos ir por esa línea. Después, ¿qué más puede ser? Si lo llevamos al lado cómico, puede ser que se te lance un gas y nos pongamos rojos igual. ¿O no? Sí, claro. Confianza. Sí. Los primeros son los que uno nos pone rojo. Los que cuestan. ¿Sí? ¿Te has lanzado gases en delante de tus novios? Sí. Las mujeres no hacen eso. Yo sí. Sonoro. ¿Cómo sonoro? Sonoros, que suenan Ajá. fuerte. ¿Cómo salga? No, así no me, fíjate, no me sale. ¿Cómo te salen? Ahora te toca a vos, pues ahora imita a ver cómo te salen. ¿Cómo te salen ahora imita? ¿Te dije? No, yo no te hice hacer imitaciones. No, pero es diferente con Es que no suenan casi nunca, no Vamos. tienen sonido. Son silenciosos. ¿Cómo? son- ¿Cómo son hacen? Los son silenciosos. ¿Pero cómo hacen? Es que los silenciosos no suenan. Suenan, tienen un sonido igual. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Es que no los escucho, están muy lejos de mi oído. En algún momento en el silencio de tu habitación has tenido que hacerlo. No, hacen. Son largos. Hice el medio cuerpo. Va, más o menos. O sea que puedes llamar a Dependiendo alguien. que me coma. O sea que puedes estar por la calle, lanzarlo y alguien va a volcar, digamos, pensando que lo estás llamando. Ya. Ay, qué imbécil. Qué idiota. Yo creo que es mejor avisar, porque si avisas te da tiempo a moverte, a correr. Si son silenciosos, los que están atrás murieron. Ajá, son olorosos entonces. O sea, no estoy No, hablando de mí. ya lo dijiste, No estoy ya lo hablando- dijiste, No estoy ya hablando lo de dijiste. mí, estoy hablando en general. En general, que si uno pues los anuncia, mejor, te da tiempo a salir. Pero si no los anuncia, No, no se Sí, entendió así, mira, mamá. lo estás queriendo chapear ya. te lo juro. Bueno, pero igual, sí, para mí, para ti, para que sea, me refiero igual. Yo soy humana. ¿Está bien? Sí, no estoy cuestionando eso. Al que no le guste, que se vaya. Así soy. Es que el poder del amor no colabora tampoco. No, 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 ¿cómo nos ay. van a mandar a nosotros? Si saben cómo somos, ¿para ¿Pa' qué qué nos nos invitan? invitan? Y mira allá abajo, mira allá abajo. No se han movido. Y lo peor es que ellos siguen ahí. A ver. Hagamos apuestas. Que de un capítulo a Hagamos otro. apuestas. ¿En cuántos capítulos Se besan. creen que se den el besiro? Yo les voy a dar otro Un otros capítulo, dos dices tú. capítulos. Otros dos, O sea, otros no el de mañana, sino el ok, otro. el que pierde, los otros le den un reto. Yo siento que En 2 capítulos. 2 capítulos. Dos. la gala ya no se cuenta. Sería hasta la otra La semana. otra semana. Usted sabe que cerramos, primer día. o sea, cerramos capítulos, o sea, después de la gala todo puede pasar. Entonces justamente Porque después mire de la que gala. después de las galas todo se voltea. ¿No has notado eso? Sí. Después de las galas. Es que te ayuda a pensar. Exacto. Después de las galas todo se voltea. Mira, yo pienso que no en 2 capítulos. No, yo pienso digo que después de la Por gala. eso, ajá, el lunes. Bueno, iba a apostar que entonces... Después No. de la gala, tenga fe. Después Ok, de la ¿tú gala. opinas que después de la Yo gala? digo que después de la gala. ¿Tú? O sea, la semana que Ok, venimos ustedes después de apuestan la eso. gala, sí. Usted dice que antes Yo de voy a la ser gala. el villano. Listo. Yo voy a decir que no va a pasar Besiro. No. Para apostar, pegar la contra. Quiero que pase. Vaya, Ojo. ¿qué vamos a ganar? Bueno. Si yo gano, les pongo un reto a ustedes dos. Si ustedes ganan, me va, ponen un reto a mí. Listo, va. Toma, dale a donde hay. ¡Mensajería! ¿Qué le mandaron a Express. Saludos al rey.
Ay, tengo miedo. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Amiga, tengo miedo. Es que, amiga, tengo miedo. ¿Por qué? Me van a matar. ¿Por Sí, qué? amigo, ¿se tiene extensiones? Ay, amiga, ¿qué dices? No sé por qué hizo eso. Yo no quiero ser la nueva Andreina. ¿Usted por qué se dejó convencer de nosotros? Nosotros no somos buenas personas, nosotros no estamos bien mentalmente. Yo soy la loca, empezando. Usted fue la primera que me dijo que yo estaba loca. Sí, ella empezó, tenía que seguir. ¿Usted cómo se dejó convencer de toda esa gente, ese montón de locos que habían ahí? Sintió la presión de la locura. Fue horrible. Es que fue horrible. Es que fue horrible, pero yo no vi que le pareció tan horrible. ¿Qué? Es que fue horrible, pero yo no vi que usted estuvo disgustada. O sea, fue horrible el momento, mucha presión. ¿Por qué hicieron eso? Diga de eso, digo, ellos me obligaron prácticamente. Víctima. La culpa es de todos ellos, amiga. Tú sabes cómo soy yo. La culpa, no, si usted quiere nos puede echar la culpa a nosotros. Va a decir que no tengo autocontrol, que no sé qué. Dígale no. Que algo le echa la culpa a su edad. Soy una inmadura. ¿Y las otras dos sillas? Ay, tengo miedo. Necesito presión. Andrea, vaya, tome agua. Yo puedo ir al baño. ¿Qué hago? Le digo. Usted haga como si no supieran allá nada. Como si No, no pero me hubieran A ti no te voy a pedir consejos, es la peor. ¿A qué? ¿A mí? Ahí está loca. Ah, bueno. No, bebé, pero... No sé qué parte de la No, loca no es. se haga de cuenta que no pasaron nada, que usted no sabe nada. Usted haga de la loca. Estamos cumpliendo el reto. No, bebé, es un reto. Ahí no hay nadie. Además, Estamos cumpliendo el pues, reto. es un reto. Hasta donde ahí puede empezar Bueno, y no voy a decir pues nada. me defiendes. Si es un reto no voy a decir nada porque no lo dejaste porque quisieras. Lo dejaste porque era un reto. Me defiendes y no te quedes callado. Ay, sí va. Me gana esta. Oigan a esta, se le está pegando el colombiano, ¿eh? Oigan a esta. No se va. Ah, Tampoco. Exacto, yo sé que no, pero ahora que no se va. Buena, Hello, mi niña. Buena. Buenas. Ay, es que veo roja la gente con esto. Buenas. Hola. Alberto trae les chismes. fue? Ahí vimos unos besos. ¿Quién se besó con quién? Se lo estamos cumpliendo. Ahí vi un besito. Solo cumplimos retos. ¿Te acuerdas que habíamos hecho retos? Sí. ¿Me cuidaron a Miguel? ¿Qué hizo? Cuéntame. ¿Hubo besito? Cuénteme, ¿cómo me portó Miguel? Jorge. Contame. No, Miguel se portó muy bien. Diego. Más me vale. No. A veces pasaba por Sí. Rosaura. Pero fue un reto. Pero fue un reto, todos teníamos retos. la mitad. Yo sí, no estaba con nadie por si acaso. No, igual. ¡Qué reto! Y los retos son o sea, el reto es como, es como si de repente un ejemplo, ¿verdad? Le pongan a ella pues, un reto de darle un beso a Don No, Dai. ya no, mija. Ya no, después de todo lo que yo. No, Es no. un ejemplo. De mi boca está para Alberto, nada más. O sea, hola. Hola. Chicas, ¿me extrañaron? Muchísimo. Ven para acá, vengan ustedes tres. ¿Quién más está en la casa? Ay. Que anda chismorreando allá, Gris, Mare, Eli. Vengan, qué ánimos. ¿Qué está pasando? Infelices. ¿Yo qué? Me miras, te ríes, Andrea, como si fuera a hacer algo malo. Te conozco. ¿Cómo La van, palabra de la chicas? ¿Qué tal este intercambio de compañeros empezando Nos castigaron, el día? pero está bien. Ay, se sintió para ti fue un castigadita. castigo porque te alejaron de Miguel. Castigadita. Para ti fue Fue un triste, castigo.
¿Qué hiciste? Cuéntame. Pues la verdad que no. Es Estuvo bueno, bien malcriada. es bueno dar su espacio y no verlos en un día. Está bien, no hay problema. Un día que se siente un año, hermano. Un día lo sentí como un año, Sí, Vane, la la verdad verdad, sí que me tenemos duele. pedirlos por lo menos. Ya tía Donda y Sí, te a dejaron todos respirar, no te quitaron. robaron beso, pero a ti te gusta eso, que te insista. Para que yo que no, sí. Oye, tanto así que le mandaste a Donda y ya vi Una que- cartita era. Una cartita, porque como ayer estuvo triste, solo le estaba poniendo que me gustaba verlo feliz y que yo estaba aquí con él, que no tenía por qué estar triste. Oye, ¿tú crees Con que ella, Miguel. oye, ¿tú crees que ok. haya sido realmente la tristeza de Ecuador o la tristeza de tu Instagram? ¿De tu qué? ¿Qué escuchó, ¡Ey, Vane? no, pájaro, ¿cómo hablan? Vane. No, Alberto lo sabía todo. ¿Alberto sabía también eso? Sí, pero no quería decirlo. ¿Qué tú crees que sea él? Las ¿Y tu dos corazón cosas. qué te dice? ¿Que es una mezcla de sentimientos? Yo lo que siento es de que no quiero pensar que fue por otra cosa debido a que le pregunté. Entonces yo le dije, ¿por qué? Si él me lo hubiera dicho, pues, ok, pero le pregunté y como 3, 4, 5 veces si solo era eso, lo de su familia, lo de sus niños, y me dijo que sí, entonces quiero pensar eso porque si no me lo hubiera dicho, no me molesta en ¿Tú nada. crees que se lo hubiera dicho o el orgullo de hombre? ¿Ustedes creen que un hombre te diría, No, me no le molesta que dice. publiques algo en tu Instagram con el que fuera y declarado presunto ex? Yo creo que no le dije. No, Pero debería no lo ser, hubiera ¿sabes? dicho. No No lo lo hubiera hubiera ser dicho. directo. El nuevo, el A nuevo, lo mejor el ex. capaz, pero yo creo que a la vez es el orgullo de hombre de... Como él siempre ha aclarado que él siente que le viene una avalancha y tiene como esta cosa, esta sombra que lo persigue. Y de El momento, efecto porque yo Austin. también vi el post y dije, ay, qué simpático. A mí no me pareció nada tampoco del otro mundo, pero capaz el que él sí. siente que está en arena movediza, lo sintió. No sé la verdad, lo único que sé es que sí, él sí me dice, y bueno, enfrente lo ha dicho de todos, que ha dicho que tiene miedo, pero yo le digo que ¿por qué tiene miedo? Si hasta cierto punto yo he dejado claras las cosas. Entonces, Hasta cierto punto. Ese es hasta el cierto problema, punto hasta porque cierto son de porque son de dos lados. Tal vez yo de mi lado sí, pero tal vez de la otra persona no. Entonces, de su lado no sé, porque él no o sea, él ¿De no dice Austin? nada. Sí, él no dice nada, entonces no sabemos qué Austin es pasará. un misterio. Exacto. Entonces, a eso me refiero yo, que supongo que sí. Yo de mi lado sí. He dejado muy claras las cosas y por eso le digo yo a él No lo verás como picar. que como no picar. tenga miedo, ajá, a él, Mandarines. pero sin embargo, pues se ve que es bien expresivo. Acerca de los que tenían dudas de la veracidad de la relación de Renier y Melissa. ¿Qué pasó? Cuenta. Ya la escaneamos ya. Sí, Recuerden, pasó. chicos, ¿Cuál fue su sin sorpresa? ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Lo que no pudo hablar él, lo habló ella. Y lo habló muy bien. Sí. ¿Algo que decir, Renina, antes de escuchar lo que... Rápido. ¿Querés decir tu versión ahora sí? Sí. Rápido. O te vas a reservas. Rápido. No, también hay que preguntarle si le apetece que lo cuenten, güey. Hay que respetar las No, posturas. no, güey. Aquí estamos para chismear. Para chismear, queremos saberlo todo. El que no quiera que se vaya al real. No, es que ya no quiero globos, güey. La nueva palabra de la semana. Chismosos. No, nosotros siempre lo hemos sido. siendo Las así. chicas nos dijeron Bajo bochinchosos. perfil. Nosotros decimos, bueno, Ahora solo bochinchosos. ya estamos Bochinchosos somos. Ya más de carajo, brother, aquí todas las familias ecuatorianas y de cada país nos está viendo y dicen esos manes son chismosos, son chismosos. Entonces, Bueno, ya, pues cuéntalo, güey. hay que Renier, te damos la oportunidad. Porque si no ustedes lo dicen. Tienes 24 horas para decir la verdad. Ajá. No, te damos la oportunidad de que tú des tu versión. A ver si coinciden. Pero a respecto de qué tema. De De cómo la, fue. de la veracidad de Ya, esa ok. relación. En base a la veracidad, Dale, por favor. antes del mameyro, ¿qué pasó? Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. No, primero que cuente la versión acá, güey. No, que cuente la Es que somos conscientes Es que de que ya ya me no sé se la va a verdad, Renier. ¿cierto? Ya Oye, que Renier habla y no se reserva nada. en su cita hay cabo suelto, brother. ¿Jugaron a retos y sus retos? No. Cuéntame tu reto. Descubrimos retos. Cuéntame tu reto. O sea, Ya el man está pasando. ¿Dónde hay? Descubrimos retos. Era sin ánimo de ofender ni rayar. No, a mí me ofendieron. Cuéntame su reto. ¡Cállate! ¿Dónde hay? ¡Ey, manita, se puso rojo! ¡Es Hulk, pero rojo! Tranquilo, no vale la pena. No me hagas. Pero sí es como difícil de leer. O sea, Carla, tú, sí, Carla, tú que estás ahí,
La cara. Perdón. No, pues sí, él es tengo como... una tos. Paciencia, amiga. Como... No sé si de pronto sí se toma su tiempo. Yo sí soy muy directa, pero pues igual tampoco Pero tú me sigues gusta- conociendo a otros, o sea. Pues yo los conozco, pero pues digamos que a mí me llamó la atención como tal de que me gustó así, fue él. Pues yo soy muy directa y siempre lo dije. Si se puede conocer más, bacano, chévere. Si no, pues también. Pero mira estas dinámicas de momento de cambio de casa, que no hay como esta presión, precisamente es para eso, para que se sientan relajados, a conocer a alguien, porque aquí nadie es de nadie aún. Aquí no, No, ha habido total. pedida formal de ¿quieres ser mi novia? Entonces, mientras no haya pedida formal, aquí todo se vale. No, mentira, pero estamos enfocados en el amor, ¿no? En el amor, Claro. que hay caminos que ya se están formando, van para allá, y otros que se desvían, y otros que vuelven, y otros que son dos caminos y una... No, hay de todo. De todo en la Que viña todo del fluya Señor. y nada influya. Y a ti, Carlita, no, nada que te haga también, a pesar de Austin, en tu lista un segundo nombre. Pues mira, al principio yo como que dije posibles otros, pero dije, bueno, voy a tomarme la tarea de conocerlo de pronto un poquito. Si se presta para eso, bien. Si veo que no pasa nada, pues bye. Y ya, y miro, hago mis posibles. Mis next. Austin es como que el primer chico que a todas le gusta, pero que no fluye. ¿Qué está pasando? ¿Será Austin? Tendré que llevarlo a doctora Yo le Vanessa pregunté Claudio, eso. citarlo y hacerle un análisis. No, y que no se sienta presionada, porque es que de pronto es su forma de ser. Y es que o aunque no lo conecta presiones, con no hace nadie, nada. tiene derecho. Eli dice, Dice yo por soy experiencia. testigo y vivo Que lo ejemplo presioné. que Es aunque Scorpio. presiones, Austin no mueve una pestaña. Melissa, fíjate que hoy los chicos estaban cuestionando tanto a Renier, creo que también llegaron aquí sin modo, ¿cómo es? Sin modo de ofender. Sin ánimo de ofender, de rayar en la imprudencia. En la imprudencia. Estuvieron cuestionando un poco de cómo surgió este amor, que fue como Fue dice amor desde Melissa el primer Gay, día. y tú decías que es amor desde el primer día. Cuéntame cómo te sientes cuando la gente cuestiona tu amor, porque Renier es un poco más diferente a la hora de cuestionar, es como que es va a la defensiva, tú lo tomas más relajado. Ah, sí, yo. A ver, les vuelvo y les explico. O sea, nosotros hablábamos como amigos. O sea, nosotros siempre hemos hablado como amigos realmente, ¿cierto? Y de esas amistades donde uno se dice como que, parce, vos estás perdiendo el tiempo y yo también. No sé, ¿qué hacemos? Nos abrazamos. Nos gustamos y nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro y que estábamos equivocados. Pues así es como yo lo veo. ¿Sí me entiendes? O sea, como que estábamos distraídos, pero sabíamos que éramos el uno para el otro. Ya se ubicaron en el camino. ¿Ustedes ven esta pareja que tenga un futuro? Sí. Ustedes ven que siento que a él le gusta que lo sometan y a ella Ajá, le gusta someter. eso iba a decir. ¿Tal Me para quitaste cuál? las palabras de la ¿Cuál boca. para cuál? No, yo diría que somos muy diferentes, pero... Encajan. Pero exacto, pero encajamos perfectamente. Son como esas dos piezas del O sea, rompecabezas porque somos que- totalmente, o sea, tú nos ves y somos totalmente distintos. Sí, él es como el chiquito así todo. Se hace un parece- bebé cuando No, está y parece ya verás, como- no, ya verás que él es incluso hasta más extrovertido que yo. Él es incluso hasta más mira cómo baila y cómo se mueve y cómo hace sus cosas y yo soy más, bueno, en ese aspecto yo soy más retraída o más, pues Hacen más un diferente. equilibrio. Exacto, o sea, ajá, somos un muy balance. diferentes. Son el yin y el yang. Que tú, A ella le gusta tú hablar, a tienes que le cara de gusta que bailar. revisarías celulares. Obvio. ¿Lo harías? Obvio. Hoy todas tenemos miedo a Lo saludar a dijo Renier y abrazarlo. explícitamente. Sí, yo hoy día le dije Sí. con el permiso que se merece Melissa, disculpe. lo No bloqueó. te voy a abrazar mucho Cuñado, porque no... eso solo porque es nuestro cuñado, pero tranqui. Hacia mí Tú me le, da tú papaya, le yo revisas el reviso. Si a celular, mí le me da papaya, revisarías yo el reviso Instagram, le celular. revisarías todo. Si quiero pelear, sí. Sí, porque el que busca encuentra. Obviamente. Ajá. ¿Ustedes son de revisar celulares, chicas? No, porque no me gusta encontrar. Además, porque Y también no me gusta depende, que lo revisen. depende del ánimo que estés, lees algo y ¡ah! Y realmente es una Sí, puedes tontería, malinterpretar pero lo cosas. puedes Que uno se malinterpretar. cuida solo. Ay, sí. Aquí Ay, el Carla, romanticismo Ay, de amiga. la O sea, si chica. tengo mis dudas, le digo a él Ay. mismo, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me parece. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, si me dice, Tomo foto y le digo, me estás explicando ya mismo qué pasa aquí. Amigas, ¿cuáles amigas? Amigas ¿Cuál cero. mecánico? O sea, ¿Quién amigas es cuál solamente, mecánico? la amiga solamente las de poder del amor porque están amenazadas también, así Sí. que ellas nada más.
No, eso Sí, pero cuando la casa se ponga aburrida, voy a citar a Renier al cuarto rojo para darnos de madrazos aquí. Y vamos a bailarle. Entonces, Ya le dije, ya me le dije a Venga, Melissa, pero la entonces. verdad, ¿han revisado el celular alguna vez? O sea, Sí. ¿tú lo has revisado? Yo Elijo, sí. cuéntame eso. ¿A quién? ¿Alguna vez? Sí, lo que pasa es de que aprovechaba que había tomado y pues sí, entonces se quedaba dormido y era como... Y probaba y los hombres, no sé si les pasa, pero ponen unas contraseñas tan fáciles que las encontraba, pero sabía hacer las cosas bien porque todo borró. Todo, o sea, todo borró, no le Yo doy el imagino- beneficio de la duda de que está todo bien, Vanessa, sino yo soy que tan borró. tóxica que si no encuentro nada también pongo problemas. Yo borraste Le cortas todo. el dedo, pero- Borraste todo, maldito infeliz. Yo sé. O sea, el pobre inocente no mandó nada y ustedes, ¿lo borró? Efectivamente lo borró. O sea, no hay beneficio de la Va a duda. haber pelea siempre. Gris, ¿tú alguna Pelea vez, Miss Honduras Mundo, has revisado el Sí, celular? Lo revisé una vez, pero es que estaba en fotos y después me dio antojitos de entrar a WhatsApp. Antojito, Esos antojitos. Me dio antojitos de entrar a WhatsApp y ahí en otras cositas, pero no encontré nada. Fue bien No, triste. hombres Fue triste inocentes. y alegría al mismo Saben hacer las tiempo. cosas bien los que elegimos. Mare. Sí, a lo mejor. Yo también una vez por error, digamos. O sea, por no, error. pero sí fue Así por se error. llama, por Fue porque error. me dijeron, contesta esta llamada, y yo contesté la llamada, y cuando estaba dejando el teléfono, pues habían notificaciones de unos mensajes. Juan Mecánico. Donde no. Juan Mecánico. Ni siquiera fue esa la situación, fue un amigo de esa persona escribiéndole cosas Lina Uñas. turras sobre mí, y yo, era amigo en común. Entonces ya, y lo dejé ahí, y dije como, turrísimo. Pero de ahí, o sea, me parece como que, exacto, que uno puede encontrar cosas que puedes malinterpretar. Me parece una invasión a la privacidad. Y también si son de diferentes culturas, como se hablen también. Claro. Aquí más. Andrea, ¿tú? Entonces, imagínate amor. ¿Por qué le dices amor a Juan Tú sí has revisado seguro. No, amor, Bastante porque todo el mundo le dice requisito. amor, porque se llama así. ¿Tú sí has revisado, se lo has pedido o ha sido por accidente? Ambas sí, se lo he pedido, le dijo, abre ese teléfono a ver, déjame ver qué hay ahí. Y no, nada, se portaba bien. ¿Todo se porta bien, Carla? Sí, obvio. O sea, aquí- pero no que cada Oye, quien con hoy su soy cada una nueva cual. mujer, ¿ok? Pero en mi El momento, pasado. sí, con mi primer novio. Y sí ¿Tú la sabes? encontré. No, a mí yo he visto celulares y digo, no, es que para aquel que busca encuentra. La verdad Sí. que lo he visto y no me he sentido tentada. O sea, Ay, no lo quiero veo y lidiar digo, con qué él. casualidad. ¿Le darían Sí. la clave de su Obvio, celular? yo La sé. tenía, Es la que tenía. nadie tiene No, o la la tenía. tiene. Sí. Pero la si tenía. malinterpreta algo o le exigiría, me das tu clave ahorita. Ah, no, tampoco. No, a mí me la daba, pero Yo igual la daba, sí. Sí, O sospecha. sea, sí a se mí da- si es sí que se tengo da la la clave clave. porque probablemente, yo que sé, quiero cambiar de canción y te dicen ta, y te la aprendes. La muestra como de nunca me amor más aprendo grande clave. es Así que los empieza, dos así estén empieza. sin clave en el celular. Yo no y quiero no compartir. pasa Te lo nada. roban el Eres teléfono, como la- el nombre. Ajá. Celular. No, Y es fui. mejor. Pero ustedes pasa creen, no nada. temen que malinterpreten cosas. Obvio, eso se puede prestar para El malinterpretar. instinto de una mujer no falla. Y si Ajá. uno Sí. mal piensa algo es porque por ahí va la cosa. Sí. Yo nunca he pedido la clave del celular, pero una Mal vez hecho. tuve un novio que me dijo que el fin de Mal semana se fue de moto a Toluca con los amigos y pasando fotos. Sale una chica en la foto, me había dicho y yo, dale para atrás a la foto, pues me estaba enseñando él. Ajá. Y le dije, ¿quién es? Y ahí le dije, ¿cómo se llama? Ahora busca el WhatsApp. Quiero ver el nombre y la conversación. ¿Qué tal? Y encontraste. Ya bueno, te me cuidas. Le pidió que vente a dormir a mi casa. A los 40 años, una fiesta pijamada de verdad. Absurdo. Absurdo. O sea, le dije, No. no voy a usar las palabras que utilicé porque no vale público, usted se merece Censurado. respeto. Él no. Mejor, Pero bueno, bueno, te me cuidas. Ay, Le dio no, la qué venganza, feo. sí, lo mandaste. así es. ¿Ustedes creen fuerte. que los Por chicos eso sean yo no iguales? los dejo salir ¿Ustedes creen solos. que los chicos sean iguales? Que revisen el celular. Probablemente. O Siento sea, que- háganlos acá. Yo creo que por el orgullo dicen como Muchos que no. dicen que No, no. sí. Yo siento No, que yo sí el no he hombre que pedido. No me revisa- gusta porque tú puedes leer cualquier cosa y te lo puedes tomar a mal. Y si estás de mal humor tú, o estás sensible, No me o importa. algo. ¿Cómo cuál? ¿Para qué? Si yo tengo que confiar en lo que hay frente a frente. ¿No crees también? Y si no, pues. El hombre que O soy revisa muy porque puede inocente. darte su Discreto. celular. Bueno, yo también opino como Yo sé que uno tiene que confiar en lo que está Por la construyendo. Pero bueno, vamos a ir a una conexión con los A chicos. mí me lo revisan A por ver la qué noche. opinan de este tema de celulares, ya que estaban bastante entretenidos. Chicos, ¿cómo están? Hello, my friend. Don Dayo está asustado. Oye, ¿Cómo? Vanessa, acá estuvimos hablando acerca de lo que estábamos escuchando y Renier dice que está listo para entregarle el teléfono a Melissa. Sí.
desbloqueado. A ver, chicos, ya que nos estaban Cásense. escuchando, Todas las cuentas. producción de Poder del Amor, que atrevidos, de la plática de chicas. Ah, por eso se remendó. Cuéntenos sobre este tema. ¿Qué les parece? ¿Ustedes sí creen en revisar el celular? ¿En compartir claves? El que busca, encuentra. Y cuando encuentran, se molestan. y Así el que ¿para que qué nada buscar? debe, nada teme. Pura frase de infiel. Sí, total. No, mira, independientemente si pasa algo, ¿no? Yo creo que cada quien tiene derecho a tener su espacio. El que quiera Frases de jugar mal o infiel. no es un tema de la Te otra estás persona. hundiendo, Austin. No, es la verdad. Tu espacio es tu Yo espacio y también. se respeta. Todo depende de la comunicación y la confianza. A la final, el que engaña pierde. Eso es ley de vida. El karma existe, eso lo hemos comprobado. Es más, en este reality hemos visto cómo el karma te cae. ¿Por qué lo dices? A mí todavía no me cae, pues si me cae me va a caer. Pero hemos visto y hemos sido Pero a testigos ver, de chicos, contesten. Yo quiero saber directo. A ver, Dondai, ¿tú sí exigirías la clave del celular o tú eres de no reviso? Mejor. ¿Me estás preguntando a mí? ¿A ti, Dondai? No. Te cuento que nunca he revisado el celular de una chica, pero... Te lo revisaron y ahora Elizabeth va a ser la primera. Pero siempre hay una primera. No. Él Por iba a ser eso la voy a primera, contar él mi iba a ser la primera primera. vez. Porque nunca he pedido, dame tu teléfono, nunca. Nunca lo he pedido. Pero una vez, mi novia, la que era mi novia en ese entonces, se baja del carro y yo la fui a dejar a un lugar y se le queda el celular en el asiento. Y se le queda desbloqueado. Entonces yo vengo y dije, ¿lo reviso o no? El corazón se me hizo tan chiquito porque sí lo revisé. No voy a negar que no. En cama. Y literal vi lo que no me imaginaba. Por eso, hombres, a veces nos creemos que las sabemos todas, pero las mujeres, aplausos para ustedes porque ustedes las saben hacer mejor. Me di cuenta que era engañado, vi videos, vi fotos y todo. ¿Y yo qué hice? Y no creíste. La mamá me comienza a llamar de otro teléfono de la amiga, me dice, mi amor, se me quedó el teléfono, ¿puedes regresar? Yo ya revisé todo. Eso que me faltó, Messenger, Facebook, solo revisé WhatsApp. Y Badabun me estaba dando más plata. Entonces yo regresé, toma mi amor, que se te quedó. Pero tranquilo, no le Yo mostraste- tranquilo, obviamente, para ver hasta cuándo estos adornos venían, ¿no? Es que verdad son adornos, loco. Entonces pero yo bueno, es seguí algo con lindo, ella. es un adorno. Seguí con ella, no lo aguantaba, duré 1 año y medio con la man todavía después de eso. Después de eso. Sí. Aguantaste bastante la Sí, mano. es que lo que pasa es que lo discutimos y yo estaba súper enamorado, pues, brother. Y el que aguanta se cacho nota. no es cachudo. Así que si no aguantas cacho, no lo eres. Pero si aguantas, lo eres. Les tengo otro reto a las parejas del Poder del Amor. ¿Cuáles son las medidas de Eli? Dondai, tiene más celos que tú. ¿En dónde prefiere Gris que le des un beso? ¿Quién fue su primer crush en la casa del Poder del Amor? ¡Cuarto rojo! ¡Cuarto rojo! A ver, Miguel, Sebastián, ¿qué piensan de este tema? Yo que he tenido relaciones que se han pensado para mucho tiempo, siento que hay un momento en el que si hay mucha confianza, como que hay celular abierto, ¿ves? O sea, como que ahí está la clave o incluso el celular queda sin clave porque no tienes nada que esconder. Porque Es tienes... cuando quieres ya convivir que con nada esa debe, persona. Exacto, cuando ya quieres convivir con esa persona, realmente tú simplemente dejas el celular abierto, incluso, mi amor, contéstame el celular. Hasta de foto de perfil, brother, se la pone. Exacto, o sea, algo Así así de por el sencillo. estilo, pero ya es un tema más de confianza. Ya cuando simplemente es un noviazgo, yo pienso que ahí sí se respetan un poco más. Ya cuando quieren estar muy en serio, no tiene por qué haber problema, creo yo. No, pero también no es que desde que inicias tienes que ya no hablar
o desde que te va a revisar el teléfono ya no tienes que hablar con tus otras opciones. Exacto, Es desde que exacto. inicia o mucho antes. Ya el rato Miren, que tú chicos, sientes... a mí me dijeron, uno es el arquitecto de su relación. Lo que permitas al principio lo vas a tener que permitir siempre. Es la Así base que vas esos armando. cimientos tienen que estar muy bien puestos porque después Hablar claro. se puede caer Se puede caer el edificio. el edificio. Ajá, ¿quién me habló por ahí? Yo que me preguntaste, yo sí al principio, cuando estaba más chico, tuve una relación que fue súper tóxica donde teníamos contraseñas de todo. Y yo creo que eso en realidad fue lo que hizo más tóxica la relación porque una vez entregas contraseña del teléfono, luego viene contraseña de Instagram y por ahí se va la lista. Y lo que yo pienso hoy en día es que en realidad no está mal entregar la contraseña del teléfono. O sea, yo con las personas con las que yo he salido en Panamá, por decirlo así, yo desde el principio, ponte que vamos en el carro para poner música y yo digo, no, mi contraseña es esta. Es más, a mis amigos o a otras personas también les he dado la contraseña del teléfono porque siento que no tengo algo que esconder ahí. Pero A mí sí me- siento a mí que me es... darías A ti tu no te la di, no te la haría nunca. Sí siento... No, mentira. Sí siento que es tóxico llegar al punto de pedir la contraseña del teléfono a otra persona. O sea, para revisar sí siento que estaría súper tóxico y que está mal. sí. Bueno, yo creo Pero que- para poner que- música o para cualquier vuelvo otra y digo, cosa, hey, coge la contraseña y ya, usa mi teléfono. Pues claro, pero yo creo que eso también se presta cuando ya llevan un tiempo construyendo, ya te sientes se te cómoda para con la el corazón persona. cuando entra una Oye, mi llamada. amor, contéstame el teléfono, ya sabes, desbloquéame y contesta. Cuando o sea, ya reseteaste el teléfono entero de fábrica. Que si no hay tienes nada que esconder, problema, ¿por qué no pero darla? ¿Me cuando ya explico? lo haces con locura, de dale, exigirlo. ¡Dale! Pero Ya, ¿sabes lo eso que sí es. daría, Como si ¿sabes lo que sí daría No coraje, está Vanessa? cool. Que tú le des la clave y todo y que te reclamen, por ejemplo, de cómo te expresas con tus amigos. Eso sí no es... Eso también está Eso mal. sí, porque Eso está como mal. panas, pues tiene que respetar que podemos hasta hablar de lo que queramos mientras nosotros no hablemos de... Claro, yo ahí Pero sí estoy de hay a acuerdo. veces que las mujeres sí nos reclaman como Cero que... amigos, ¿por dice qué hablas Melissa así? Gay. ¿Por qué lo das, bro? Sí, a veces las mujeres le dicen a uno, hey, ¿tú por qué estás hablando así? Modérate. No, es que entre hombres se pueden decir, ¡ay, qué rico está esto! Y a mí uno no le gusta eso. Uno como novia, ¿verdad? Eso es una falta de respeto. ¿Tú qué eres paisa? ¿Así ha hablado la gente allá? Mira, qué amigo, en rico, ese qué entonces, rico. escucha con pareja, pero chiste de brother, ¿no? Ey, escucha, Uno dice qué rico por Sí, todo, que no Meli, se ¿cierto? habla. O sea, normal. No. Escucha eso. Así Amigo, son. le revisaron el teléfono y ni siquiera... Exacto, eso es, papi. Uno no le va a Vaya, gustar te que va. uno esté diciéndole a los amigos o a otras, ay, mira qué rica está esa. Pues, a nadie le gusta. ¿A ti no te gustaría a mí no que me dijeran gusta. eso? Yo no soy A mí tan no. tóxica. Vanessa. Dicen, ay, sí, sería rico. Mira, Interesante. Vanessa. Puerto Rico no dice No eso. se escucha acá. Perdón, aquí nos volvemos a una plática de Qué chicas. rico, Disculpen. No se escucha bajito. Disculpe, es una plática de chicas. Pero bueno, volvamos a los temas de la casa, por favor. Hubo otro reto que lo quiero compartir con ustedes en un BTR. ¿Qué? No, ponle ¿Qué? play, por favor, este reto hay que ponerle. Sin ánimo de ofender ni faltar de prudencia. Aquí va. Ve para acá. Cierra los ojos. Dale, Andrea. No te rías. Saca la boquita. Muéstralo el labio, eso, muéstralo. No saques eso. Dale, Andrea. Serio, serio. Esto se va. Ecuador, no perdona Explíquenme nada, que tú piensas esos que yo me iba a retos quedar que yo no sin me pan y entero. pedazo, te Ecuador. equivocas. Ecuador, ¿qué tú piensas? ¿Que solo tú puedes, Ecuador? Ecuador, ya Mira, tres el pelo de cosas. onda, A ver. Ecuador. Andrea, ¿Qué a tú ver, piensas, Ecuador? Andrea, explícame de este reto que te presionaron a morir. O sea, terminar. O sea, me pusieron hasta música, 2 canciones diferentes. Fue mucha presión. Demasiada. Y Mare sigue hablando con el pajarito. Yo lo iba a hacer porque, oye, si yo dije que lo iba a hacer. y esconden la mano. Y tú te quisiste poner porque No, quisiste cállate, que te Pets. Pero mira que los dos que se sienten que presionaron también, Miguel y Sebastián. ¡Ese es falso! ¡Mentira! No, yo no Eso sé. pasó así. Pero Andrea, cuéntame más. Dejen que Andrea hable, niños. Miguel, Sebastián, compórtense. Ok, lo que pasa es que historia completa.
Estábamos Carla, Andreina, Elizabeth y yo. Y estábamos poniendo red. ¡Ay, Melissa! No, yo no estaba. Es que Melissa pasó. Melissa pasó. No me acuerdo. Yo no estaba. No me acuerdo. Estábamos algunas y cada una dijo que fulanita tiene que besar a fulanita y tal, papá. Pues Melissa cumplió, Carla cumplió y Elizabeth cumplió y me tocaba a mí. Así es, ¿Qué cumplió Andrea. Elizabeth? Así es. ¿Qué cumplió? Y yo pensaba que no lo tenía que hacer porque ya habíamos tenido otros retos y no los cumplíamos. Pero, pues, hubo una presión grande. ¿Qué? Yo no lo iba a hacer en La este presión hasta momento, la lo iba a hacer muerte. distinto. Deja escuchar, perro. Pero pues sí, cumplí. Pero a ver, ustedes también, Andrés, ustedes tuvieron una plática Pero yo le luego pregunté, no, yo le de la pregunté incomodidad antes. a lo mejor del beso y de que pues hay una posibilidad de por lo menos entablar una amistad para conocerse. Sí, eso Mejor. Andrés, ¿qué Wow. fue lo que platicaste? No tiene Se aire. quiere ahogar él solo. ¿Qué le pasa? Andrés, ¿estás bien? ¿Qué le pasa? No, yo le dije sin ánimo de ofender ni irradiar. Le comenté, le comenté a Andrea de que podemos darnos la oportunidad de conocernos y si no funciona, si no sentimos algo recíproco ni nada por el estilo. ¿Sí? El ¿Andrés? pajarito le picó el ojo. Sí. Podemos proseguir, pero si no es como que next y amigos, pero o sea, Siento un déjà entablamos vu. la conversación para que no pasen estos términos como pasaron con Donday, que por eso era lo que me estabas preguntando. ¿Qué? Ecuador. Eso. Palpi. O sea, ¿eso quiere decir que puede haber un cuarto rojo? Dijeron que el vaso era rojo, que los zapatos eran rojos. Que sus gatos eran Todo rojos. era rojo. Todo era rojo. ¿Qué cosa? Todo era rojo. ¿Qué cosa? Eran señales. Estos Ella manes viene me vinieron a vestida de asustar de verdad. Quiero saber cómo esa duda. Bueno, debo decir también que Andreina debe una apuesta, me Sí. enteré por ahí, pero no vamos a decir con quién. Eso lo veremos más adelante. De hecho, vamos a iniciar el mismo sistema de reto aquí con los hombres. Sí. Elizabeth, Sí, Pero señor. que no haya Que sea ofensa. justo, que Pero no nos hoy, sintamos, basta de chicos, sentirnos utilizados. Este día Elizabeth, no les juguemos, no tengo juguemos. otro reto a las parejas del poder del amor y antes de eso necesito que Hussein me traiga los materiales que voy a necesitar para esta dinámica divertida, popular, Como que se está sabrosa poniendo que les pila el tengo poder del este amor. día Ay, preparada. Está poniendo muy amoroso, ¿eh? De reto. En lo que se ha convertido el jueguito. No juguemos, Elizabeth, no juguemos. En serio. Por favor, chicos, ¿cuán bien ustedes creen que conocen a sus posibles parejas, novias? Porque aquí nadie ha pedido ser novio. Entonces, Todavía, ¿cuán todavía. Estamos bien en planes. los conocen? Mira, es más, necesito que Donday, ¿Por qué yo? Renier, Miguel y Andrés vengan a esta casa ahorita mismo, por favor. Vengan para acá, por favor. Hussein, ven para acá. Si quieren, antes de que vengan, les explico el juego. Quisiera que Hussein esté aquí en el Acomoda mi set, por favor. ¿Puedo tirar una bomba ninja y desaparecer? Muy bien, como verán, en esta silla se sentará un chico y una chica de espaldas. Vamos Haré a ver unas qué tal preguntas donde la la contestación la tendrá la mujer. Yo le voy a preguntar a Eli un ejemplo, tu color favorito. Ella va a anotar y Donday tendrá que adivinar si acertó el color favorito de Eli. Y vamos a ver cuántos se conocen. Vamos a Así ver que, qué chicos, tanto nos escuchamos, vengan no es para que nos acá, conocemos. por favor. Vamos ¿Qué tanto a... nos escuchamos? Let's go, guys. A ver. Vanessa. Sí. Y en ese caso, Andrés, ¿con quién se sentaría? Con Andrea Mijo, en todo esta es negro. ocasión. Color favorito de Melissa negro. Helado negro. Yo sí lo conozco bien. ¿Y Miguel con quién se sentaría? Yo sí lo conozco bien, pero bueno. Aquí hay Sushi. los Sushi. otros chicos que están allá se sienten abandonados, les van a mandar algo. Es el mejor premio. Espérense. Chicos, espérense. Esto es para la pareja ganadora. Comerán sushi. Quiero saber quién es la primera pareja que se va a atrever a venir a las preguntas sabrosas de Vanessa Claudio. Ya se me olvidó. Tú dices que... Chicos, bienvenidos. ¿Qué Llegaron libro justo a favorito? tiempo. Ay,
Siéntense hasta el... ¿Tú quieres Hay uno que Ah, se no, quedó. yo ya empecé la otra vez con el bailecito. Ay, bendito, ¿dónde? Dale el abrazo que le dijiste que le Hay iba a uno que dar. se quedó, Vanessa. ¿Quién? Mentira. Por ahí viene. Que me tenían asustado. Sebastián, Mare pidió jugar con Sebastián. Vamos a ver si se conocen. Cuidado que está en la silla de Vanessa Sale si quieren Vitela ven para para jugar. Van a hacer Ya lo quieren que- echarse Ni te sal. diste cuenta que te hice el reto con vos. No, nunca lo Ven, cache para acá. Andrés, Mare piensa que puede ganar esto. ¿Qué? Mare, pero... No, lo ganaría si fuera conmigo porque sí lo conozco bien, pero como él elige otra cosa. El poder del amor Porque dice que eligió. no le avisaste. Sí, no, Eliges otra Esta cosa. situación. Por lo menos está tu comida Ah, favorita. es que ella se fue, va, vuelve, entonces como que ¿en qué momento? Tú eliges otra cosa, brother. Bueno, ¿quién es la primera pareja? o sea que Ay, si no, no me queremos- voy, Miguel, no me Cris, esperaría. vengan para acá. Vamos No, a hace ver rato- cuán bien se Hace conocen. rato también fuimos de primero. Ah, Don Dal me dijo que fue el primero. Ah, Andrés, Él vamos. quiere, él quiere. Ya, mucha nota. Todo lo que sabemos, ¿no? Todo. Muy bien. Cómo dormimos, de qué lado, el pata arriba, pata abajo. Esas cosas voy a preguntar. Siéntense de espalda, por favor. Ahora vamos a preguntar cosas que nunca nos hemos Muy preguntado. bien, aquí van las Pero todos lo indicaciones. saben Presten ellos. mucha atención. Me voy a poner en medio de ustedes. Es importante que no se hablen. Solo escribamos. Voy a hacer la pregunta. Eli contestará. Ok. Bombón, burbuja y belleza. Y tú vas a pensar que Eli contestó. Vaya. Ok. Vamos a ver. Ambos van a escribir la respuesta al mismo tiempo y veremos. Lo peor es que están haciendo trampa. Y la van a enseñar a la cámara que tienen al frente. Pero también tienes que saber que puedes hacer Como preguntas cuando que yo hacen no los le he hecho a fotos. ella y todavía no sé, pues. Eso es por parte del intentar juego, conocerme, pero intentar trata adivinar. de, con lo Adivinar. que conoces también, tratar de saber qué. Ya, Muy bien. en la espalda tiene un lunar. No. Por favor, Negro chicos, cuando ahora. pongan su Es que pizarra te vi el a la lunar. cámara, escúcheme, cuando ajá, pongan ajá, su claro. pizarra a la cámara, déjenla un tiempo para que la cámara La enfoque. agarre la respuesta. Muy bien. Ok. ¿Están listos? Eli, Donday, ¿quién dice que esta pareja le va a ir bien, chicos? Vamos a ver qué tanto. Muy bien. ¿Tienen público? ¡Vamos, señores? Donday! Voy a hacer 4 preguntas, señores. Pregunta número 1. Por favor, que la sepa. ¿Cuáles son las medidas de Eli? Me la voy a inventar, me la voy a inventar. Pero no no pueden hablar, pero- no pueden hablar. No, pero son como... Ya sabes. Ah, vaya. A ver, ya. La medida de Eli voy a hacer, No la según vi. yo, 90, 60, 90. ya sabes. lo que he tanteado, Ok. Caramba, ahí está. No. ¿Qué? Nada que ver. ¡Wow! Siento. ¿Cómo? Ella me dijo muy poquito. por eso le- Pero si es 90, 60, 90. ¿no? Vaya, el mío es 90, 62, 95. ¿Y por qué pusiste eso? No, ese es el tuyo. Ah. Tú el mío. No, No, pues, él en tiene que serio, adivinar Eli. las medidas Bótala, bótala, tuyas. Él bótala. tiene que adivinar. En serio. Y mira lo que puso, siento. Oye, Eli, soy gordita por la pantalla. ¡Albóndiga! En serio. Donday, tiene más senos que tú. Tú tienes más senos que ella. No, ella entendió mal el juego, Ya entendí mal, Pero ya mira la entendí mal. medida que te puse, baby. Eli, las preguntas casi, son pero no. tu respuesta. Él tiene que adivinar tu respuesta. Vaya, otra vez. Esta no vale, Por esta eso no. te decía, esas son tus medidas. Yo sabía. Siento, yo decía que chuta que... Yo decía, yo soy como 94. no entendiste. No, ya. Otra vez, perdón. Vaya, Ok, entendí. siguiente pregunta. Vaya, Ya la fallaron otra. la primera. Esto no vale. No, esa es... Ella pensó mal el juego. Démosle, cállate. Apretando el La yotingue. siguiente ¿Por qué pregunta es... Aprieta el yotinguito. Ay, no, cállate. ¿Cuál es la fantasía romántica de Eli? No sé, es que no, Uno. no tengo algo así Mira, mi exacto. Por favor, La verdad no volteen. tengo algo exacto. No tiene, pero lo dibujé ya. En un elevador. ¿Qué es eso? Es un ascensor, pero tú imagínate subiendo al edificio así, ya. Déjate llevar. Ok. Pero ese edificio de 6 Y pisos. es un solamente- elevador. El elevador es frío, puedes decirlo para Claro, salvarte. pues frío, Ok, frío. sí, hay aire acondicionado. Ujú. Nada Claro. que ver. Sí, sí, Muy sí. bien. Es que no me has dicho en ese no momento. tengo lugar. Hemos tenido... Pero un Dos elevador más tiene aire dos acondicionado. a las de 4. Es que no tengo lugar. A menos que el elevador esté muy frío, Sí. está Ajá. fallando. ¿Está frío si Es tú que no era un elevador, Bueno, era una refri. medio Una acertó. Ok. Ustedes 2 están locos. Muy bien, tal para cual. Muy bien, la tercera pregunta. Pero pregúntale
algo que sí nos hemos preguntado. ¿Cómo le voy a preguntar en qué? ¿Qué la hace enojar? Vamos. Ya. sí. Voy a poner las dos. O Vale. solo una polla. Una, la más. No puedes decir en voz alta tú. Para que... Muy bien. Pero Pero... ya la había escrito, ya había sí, la... escrito. sí. Ya ella había la escrito, antes, ya la lo había vi, soy escrito cuando testigo. lo dijo. Muy bien. Esa la tienen sé, pues, esa la sé. Sueño Muy hambre, bien, eso le tienen doy. una de 4. Y la última Siempre te voy a dar de comer, pregunta siempre, todos los es, días. De día, tarde y noche y en la madrugada por si acaso. Vaya. ¿Cuál es su signo zodiacal? A ella no le importa, pero igual es medio acuario. No, ¿Tú no sabes cuál es? No, lo que pasa es de que Ella me explicó. tengo dos fechas. Y no la adivinaste. No, es que Tauro, ¿Qué te pasa? ¡Nanay, ¿qué te pasa? ¡Nanay, vení! Con esto te voy a dar. O sea, se supone que esa sí la había sacado. Sí, sí. ¿Lo han hablado? Es así. Sí, pero porque me dijo que tenía dos cumpleaños, el 16 y el 26. Ey, de Tauro Ya, a Aries ya. hay una diferencia. Pero la verdad es que a ninguno de los dos nos importa eso. Muy Ah, bien, ya no les importa. solamente una respuesta buena de esta pareja. Se pueden ir a sus lugares, dejen la pizarra. Nos hace preguntas que, bueno, en las dos últimas sí ya pega porque lo hemos hablado. Miguel Gris, ahora sí les toca. ¿Cuál? ¿En dónde prefiere Gris que le des un beso? Muy bien, volteen. Está Una, dos, tres. fácil. Muy bien. Es que eso está muy fácil. No, Cállense, Vanessa. no, ¿Por Vanessa. qué? ¿Qué tal que hubiera sido en la frente? Porque no se ha Exacto. pensado en otro lado. En la frente, mi Adán. Bueno, el baile. Rápido o lento. Una, dos, tres. Lento. Ella dijo, no sé si Dejen la descalificar envidia, el envidiosa. baile. ¡Envidiosa! Oye, ese es favoritismo. Voy a descalificar porque ella le dijo, ya bailamos. Y fue lenta la canción, entonces ya. Ya lo había escrito. Él no estaba- tenía- No, él estaba todavía indeciso. No pueden Si no gano hablar, yo, no gana nadie. La tercera pregunta es... Miguel, ¿le gustaste desde el principio, sí o no? Un, dos, tres. ¡Oh, cómo! ¡Oh, cómo! Y sigue preguntando de dos opciones, sí o no, arriba, abajo, lento o rápido. ¡Mentirosa! Pregunta de 4 opciones. No, siempre estuve Tienen en mis una nada opciones. más también. No están ganando. Dos tenemos. Lento se descalificó. Ay, pero no habían dos. Sí. Entonces tienen una nada más. Y para finalizar, su última pregunta es... No es fácil. No, pero si eliminaste una, tenemos dos más todavía. No, la fallaron. Ay, no, sí es cierto. ¿Cuál es su talla de bra? Volteen. Miguel, ¿qué escribiste? 90. No, No, pero porque sí, le están pero- midiendo en pulgadas No, pero y tú sí en está centímetros. bien. Está bien, soy Ganamos. 90, 60, 90. Está bien, soy 90. ¿Te gustó? Sin el Pero 90, tú no- 60, 90. Pero es que yo le puse... Una nada más. No. Correcta. Siéntense. Soy 90. Una correcta. Eso sale Envidioso, una correcta. Siéntese, señora. Vamos. Primera pregunta, poder del amor, pregunta. Pero la pregunta es para quién, para mí. Para ti es tu contestación, él tiene que adivinar tu contestación, ¿va? Muy bien. ¿Cómo? Espérate, yo tengo que adivinar la A contestación. Espérate. a ella que le gusta Todas de las ti, preguntas, ¿no? Renier. Ah, a ella que le gusta. ¿Y a mí que me gusta de ella? No. No. Ella tiene que decir que le gusta, tienes que adivinar que a ella le gusta. Una, dos, tres. Ah, Que no habla mucho. Sí. Y el silencio puede ser. Sí, aplica, aplica. Sí, aplica, sí, aplica. se las
las voy a dar Adivinen. por Y el buenas. tuyo, Sí se las voy a dar por buenas porque... Envidiosos, envidiosos. Muy bien, segunda pregunta. ¿Color favorito? Dos, tres. ¿Para qué no hacen jugar si van a ganar ellos? El azul le gusta a Meli. No. Ah, puso 3, así que no se vale. No, porque... No se solo vale, una tenía opción. que ser uno nada más. Me dice el poder del amor que pregunte. Melissa es celosa. No. Vengan a comérselo ya, por favor. La pregunta es, tic o gesto que hace Melissa cuando no le gusta algo. ¿Cómo? Un tic o gesto que hace Melissa cuando no le gusta algo. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. No fue. No es igual, pero sí es parecida, pero... No todo Ella puede ser puso igual. Que se atraganten con los sushi. Está bien. Y lo más triste es que no iba a comer sushi ella. Sí, a todo. Lo peor de todo es que los besos salen malos cuando Mira, comes sushi. o alzar la ceja, mira, pues, más o menos. Otra pero pregunta. ¿Ves que yo sí la conozco y no todo es no. beso? No es lo mismo, lo siento. ¿Cómo que ¿Cómo que Dijimos no? gesto, tú pusiste mirada o un tic, como Bueno, algo. mirada. Pero una mirada como que, atrévete a tocarla, atrévete. Bueno, por ahí más o menos Bueno, se van entonces- conociendo. Muy bien, chicos, ya se pueden levantar de la silla. Su color favorito, a ver si eso lo saben que es básico. 1, 2, 3. Porque es la más fácil que todos dicen. Segunda pregunta. ¿Arriba o abajo? 1, 2 y 3. A ver. Tercera pregunta. ¿Quién fue su primer crush en la Casa del Poder del Amor? ¡Ay, no! 1, 2, 3. ¿Su primer crush de Andrea? ¡Muy bien! Y la última pregunta es, ¿quién es la mejor amiga de Andrea en la Casa del Poder del Amor? 1, 2 y 3. Contestación. ¡Ay, qué linda! No, espérense. 3 de 4. Están ganando todos los juegos. ¿Cuál es la talla de zapato de Mare? Una, 2 y 3. ¡Tómalo! ¡Vamos bien! ¡Tómalo en tu cara! ¿Cuánto calza ella? ¡Dilo! No, cállate, Sebastián. Dios mío. Ok, esto es raro. Muy bien. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que Mare no le gusta de ella? ¿Estamos listos? Mi pregunta es tanta pelea, mira cómo todo. de hacer difícil. De un capítulo a otro. Ok. ¿Cuál es el artista favorito de Mare? 1, 2, 3. Cerati. Jorge Drexler. Pues no. No, ni idea. Y para la última pregunta, el poder del amor pregunta, ¿cuál es el lado favorito de Mare para dormir en la cama?
parte. madre! No Casi, es izquierda. Pero yo creo que la más difícil es la Claro, es que el derecho de ella... Es acá, pues, en el lado de acá de la cama. ¿Sí ves? Izquierda acá. Bueno, los ganadores son Andrea y Andrés. Vuelvo y digo, este ejercicio les sirve para que se conozcan mejor y no olvidar, obviamente, que esto se trata de conocerse, integrarse. Por eso es un juego para nosotros del lado de la cama. Yo no Porque siempre que he sabía. tenido pareja duermo del lado izquierdo, pero yo duermo normalmente del lado derecho y me gusta dormir del lado derecho, pero depende de la sincronía también con tu pareja. También. Del tamaño de la Chiquita, cama. incómoda. Esas medidas, Vanessa. O sea, Vanessa, sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia, no nos dejan vernos ni siquiera fuera de las casas de los hombres. Y me vas a preguntar su talla de brasier. Y a Pero como te nosotros. gusta. Claro. Total, Nos preguntaban la medida, Bueno, pero aquí puedes platicar de todo. Yo creo que en el O par- necesitas tocar como para saber la talla de brasier. Yo me despido y los dejo disfrutar de Casa Abierta. Gracias. Y recuerden votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito, porque usted tiene el control de lo que pasa me lo en dijiste, esta ¿cuál es? casa. ¿Solo te gusta el salmón? Sí. Ah, ¿verdad que me dijiste? Yo te dije que tú no me prestabas atención. Sí, no te tomé atención, pero me acuerdo ahorita. ¿Eso será salsa soya? Sí. Sabrá bueno. ¿Qué otras preguntas hicieron? ¿Cuál es tu talla de pata? ¿Me dijiste 9? ¿Sos patonanga? Más o menos. ¿Qué será esto de acá arriba? Eso se llama... Ay, esas son unas papitas, no tienen sabor. ¿Cómo te? Me olvidó el nombre, Mierda, déjame olvidar. ¿De qué? Ni idea. Porque no es caviar, porque son... Eso. ¿Es eso? Ujú. ¿Son sushis de caviar? Bueno, esas bolitas se llaman caviar, ¿no? Yo tengo entendido. Me puedo equivocar. ¿Sí? Tan bueno. Ya, voy a poner esto aquí, yo creo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Quiero saber qué es esto. No, te tomé. Oye, vamos ¿Qué? ganando 2 premios. Esto es... Pero hoy fue nuestro día. Tuvimos suerte hoy. ¿Qué es eso? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo una y una. ¿Tienes sed? Yo le doy agua. Tú primero vas a adivinar lo de y ella, luego te lo vas a y tú vas a poner lo que Ya te está gusta, ¿ok? La primera pregunta. Que me traigan Muy información. ambiguo el tema, Palpi, es muy ambiguo. Pero igual estamos ahí. No sabe hacer ¿Qué preguntas, pone Sebastián. triste No, a no. Andreina? Es un envidioso. Baby, tú me encanta. ¿Ya? Espérate. Gíralo. ¡Tarán! Bien. Ahora tú adivinas lo de Carla, ¿ok? Y Carla pone su percepción. Ok. ¿Cuál es el mayor miedo De Carla en su vida. de Carla en su vida? Exacto. Está pensando. Yo no tengo miedo, no mentiras. Yo no tengo miedo a nada. A nadie, a nadie. Ya, 5. No, espérese. Mi 4. mayor miedo. Rápido. 3. Ya. No, bueno. 2. No, mentiras, esto. 1. Ay, no sé. ¿Qué? Ahora sin tocar. Ya, reescribe, Andreina. Escribe algo. Oh. Bueno, Son ya, dos, voltealo. Como un levantadito al final. No sé. El miedo es... Le tiene miedo al fracaso. ¿Y tú qué escribiste? A Melissa. Bueno, ahora tú adivinas de Andreina. Puedo expresarme a veces Ok. muy... Sí, voy a poner eso, pero no me quise expresar.
Ok. Una pregunta para Andreina, para Carla. A ver. Yo le adivino a Andreina. Con la que nos cagaron. Ya, sencillo. ¿De qué lado de la cama duerme Andreina? Tú me entiendes. Oye, eso tiene un significado, tú, madre, que eres espíritu. ¿De qué lado de la cama duerme Andreina? Gíralo. ¿Por qué te gusta ir abajo? ¿O es muy pronta la pregunta? O sea, me dio curiosidad, soy muy curioso, ya te he dicho. Porque me gusta abajo, porque... Sos floja. Bueno, si tú piensas eso. No sé, pues, o sea, te estoy preguntando. Estoy explorando Yo las no opciones. creo, ¿verdad? Pero cada quien. Cada- Se respeta la opinión. Se respeta la opinión. No, me gusta porque es más apasionado. O sea, y viceversa. Pensaba yo que en los hombres, pues era más apasionado estar ellos abajo y la mujer arriba, pues la mujer controla. Entonces uno se relaja y pues pensaba yo. Pero me equivoqué. Me dijiste que te gustaba arriba, ¿no? Sí. Ya. Pues cada quien. Me gustan ambas. Pero si me das a escoger, pues abajo porque es más apasionado. O sea, uno no tiene... se relaja ya. Claro, te botas, digamos, en la cama y... No, tampoco así. Igual hay que trabajar, pero no es lo mismo. No sé si me entiendes. No. Puede ser explícita, supongo. O sea, no tan explícita con palabras, pero puedes dar detalle. Bueno. Qué fuerte. Tranquila, es una conversación de adultos. Ujú. Pero este show no solo ven adultos. Da igual. Abajo. Porque... ¿Cuál fue la pregunta? Me dijiste ser más explícita que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Que por qué exactamente? Abajo. Tú me entiendes, me dijiste, y yo no te entiendo. Porque es más apasionado, porque no es que no haces nada, pero no es el mismo trabajo. O sea, por lo menos en mí, yo hablo personalmente. O sea, si yo estoy arriba es a trabajar, ¿me entiendes? Si estoy abajo, pues es A relajarte. a vacacionar. Trabajo, pero no tanto. O sea, le toca el trabajo a ustedes, ¿no? Y viceversa. Cuando ustedes están abajo, pues no les toca hacer nada. Les toca disfrutar de las vacaciones. ¿Cuál es el mayor sueño de Alejandro? Ay, Hasta que fácil. entiendes el plan maestro y vas a querer ejecutarlo. ¿Cuál es el mayor sueño de Alejandro en la vida? Champion. Bueno, aquí estoy mamando, no sé. Escribe, Alejo. Sí, yo también, o sea, yo pienso que está bien. Piensa en lo que ustedes crean. Escribe Nosotros vamos por la puta plata. No, ¿para qué sería Ah, no. Ay, Ya lo Nosotros ir por la plata. Estabas, creo que vi. ¿Es que implica eso? ¿Dónde está mi Potenciar corazón? a los demás, amor, ¿sí? Un buen outfit para la victoria, ¿no? Para las victorias. Y el brindis y la champán, ¿no? ¿Preferís usar tacos o preferís usar zapatos? Me gustan las dos. Pero- ¿cuáles te gusta usar más tiempo en tu vida natural? No, a mi vida natural siempre estoy en tenis. Pero me encantan mucho los tacos. O sea, si tengo la oportunidad de ponérmelos, Tipo me para los ir a pongo. janguear y todo eso. No. Sí, por lo menos en Puerto Rico, si voy a janguear, tenis. Si Es voy a porque un party como que con un traje bonita, pues ahí sí me pongo. O sea, si voy a una discoteca, taco, obvio. Pero si no es disco, ¿no? ¿Te gusta más estar maquillada o estar a lo natural? A lo natural. ¿O si vayas a una fiesta? Ah, obvio, no, si voy con taco. O sea, cuando ya uno se tiene que poner taco, es que uno se tiene que procesar, ¿no? Pero así para diario, para tapar las ojeras y pestañas. Ya. Quizás un poquito de Eso te va a rubor. gustar, ¿sabes? No, eso pica, yo sé lo que es. No me vas a coger de eso. Qué mal, qué feo te queda. Qué feo. Ya te he dicho, soy Un bien, acto de maldad. soy bien curioso. No, oye, en serio, una persona que no sabe lo que es y se lo mete a la boca, eso dura. Sí, es que ya a mí me la hicieron. Ah, yo hago eso también con soya, sabe bien rico. Y con salsa de anguila. ¿Has probado? ¿De anguila? No. Y
No sabía que existía eso. No, imposible, si sabes. Si sabes porque con el sushi lo dan, si sabes. Tienes que saber lo que es. Tal vez otro nombre. Ilsos. Esto no... Salsa dulce. Es así mismo. Igual de oscura, pero dulce. Y Teriyaki. Se parece, pero no es teriyaki. La teriyaki es otra cosa. Pero se parece. Lo que pasa es que hay Es una más que es, espesa y es negra y es dulce. que es así como una jalea. Ajá. Sí, como si sí fuera le he probado. teriyaki. Pero esto no es salsa soya, te cuento. ¿Oh, sí? No, Sí. no es dulce esto, creo. No es dulce, es soya. Es que la soya es salada. Es salada. Sal- Está salado. Estás loco. Tengo COVID. No, mentira. No vas a comer ese, tiene igual, mira, salmón. No, cómetelo. ¿Por qué? Siento que no me va a gustar. Pero si este tiene salmón. Ah, ese no lo vi. Cómetelo tú. No, Ya. Todos los demás te los tienes que comer. más problema. A ver. ¿Te gusta comer mucho o poco? Harto. Como Mucho. mucho. Ay, yo Soy me bien gordo. encanta, y a mí ¿Verdad? me encanta comer. Tengo ese problema. Sí, de hecho, para verme relativamente flaco, me gusta verme flaco, no me gusta verme así grande, ni como Austin, ni como Dondai, ni como, ¿quién más? Ni como Miguel, ¿me entendés? Que son medio grandecitos. Me gusta ser flaquito. Pero cortado. Ujú. Me gusta. Y para poder tener ese cuerpo y también por estabilizar mi sistema, pues tengo unos problemas tipo como de azúcar y cosas así. Ya. Pues comes mucho. Como mucho, pero lo quemo absolutamente todo y entreno entre 2 a 3 horas diarias en mi vida natural, digamos. Acá por los horarios, por el cansancio y todo, es como que No, está de pinga. paro durmiendo. No, pero me encanta comer, de verdad que sí. Ay, extraño la palta en esto. ¿La qué? Extraño la palta en esto. ¿Qué es palta? Aguacate le debes decir vos. Aguacate. ¿Y eso qué es? Como cucumber. Creo que es pepino. Por eso sí, cucumber. Discúlpame por mis palabras, por mis anglicismos. Algo que no te gusta, algo que así no podás tolerar de comida. Con el olor, algo así. No, algo que no, así digas, esa comida no la voy a comer. Seafood. ¿Qué es eso? Comida de mar. Seafood. Sí, de mar. Food. De comida. Seafood. Creo no que, es que... mira, este tiene No quiero. salmón. No me va a gustar. Como que tiene arroz y salmón, siento que no me va a gustar. Seafood. Así ¿Verdad que como solo te comida gusta el de mar. salmón, digamos? O sea, pero esa comida así como que te la ponen y no. Bueno. No hay break, digamos. No hay break. Me lo como el ceviche, sí, el salmón. Y en mi país hay un restaurante que me gusta mucho que hacen un dorado, ¿cómo se llama? Empanado. Con un coquito por encima. Un pescado dorado empanado. No, un dorado. El pescado dorado. Ya. Empanado frito. Empanado, sí. Como milanesa. ¿Te gusta la milanesa? Algo así. Pero lo demás no. La tuna la puedo pasar, pero no. Pero así lo que no pasarías absolutamente por nada del mundo es la comida de mar, así como la chiclosa que dije. No puedo, me vomito. Puedo ver a alguien comer. Te da arcadas, demasiado. Pero o sea, no puedo, es que no. Yo prefiero morirme de hambre, te lo juro. Todo el mundo me dice que los camarones son muy ricos. Nunca los he probado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cómo puedo perder algo que nunca tuve? Pero qué rápido cambia de sentir el niño. ¿Qué esperas tú de un hombre aquí, de un hombre de aquí? Yo me tomé el trabajo de conocerla mientras ella salía con ellos dos. No pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia. Yo no me voy a enamorar viendo a una persona solo 5 minutos aquí. Creo que eres un buen ser humano y esa es la parte que me interesa conocer.
Pero vos sabes que hablar es muy fácil, actuar es lo difícil. ¿Cómo te ves tan seguro tú que ya no se va a molestar? No me gusta lastimar a nadie, ni que sea por parte mía que haya este tipo de cosas. Te apoyo, te apoyé y te defiendo cuando veo necesario, pero necesito tranquilidad. Pero es difícil para mí con todo lo que pasa aquí todo el tiempo. No es que me esté yendo. Te estás yendo, Andrés. No es que me No esté estás yendo. para mí. Pero vos qué crees. Estás para Andrea. Ven. No. Ven. O sea, llegó un punto en el que te volviste oscuro, güey. Y se metió con un tema muy importante para mí, que es mi hija. Y queremos ver esta nueva faceta de los hombres donde nos presentarán un desfile de moda. ¡Mi vestido! De que igualmente nos vemos bellas. Yo soy Miguel, la momia del amor. Necesitas un murciélago en tu vida. Tomo la casa, sosténme, porque necesito... No sé si sea lo correcto, pero... Estas valen 50 centavos, las de acá son de 25.